My Hero Academia Simbiosis 121, 140. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 121. A Venom ya no le sorprendía casi nada. Después de haber vivido millones y millones de años, por lo general llegabas a un punto en el que ya lo habías visto todo. Y aunque no lo hubieras visto, las novedades no solían causar un gran impacto. Hasta ahora el planeta Tierra había logrado sorprenderlo con dos verdaderas sorpresas. La primera había sido la asombrosa y gloriosa maravilla del chocolate, que había superado cualquier alimento que Venom hubiera probado en su vida. Era una verdadera maravilla. El segundo fue el horrible, horrible dolor y sufrimiento de Eren, el aterrador dispositivo de Atsume Mei. Había causado un nivel de dolor más allá de cualquier cosa que Venom había sufrido en toda su existencia, y habían sufrido mucho a lo largo de los años. Habían sufrido que sus anfitriones fueran quemados vivos, armas sónicas, láseres que hacían explotar a sus anfitriones como globos de agua, torturas lentas hasta la muerte y mucho más. Pero nada, absolutamente nada se había comparado jamás con ese dolor horrible, horrible. Se vengarían de este dolor horrible, horrible. Atsume Mei lamentaría el día en que se atrevió a infligirles un sufrimiento tan horrible. Ella pagaría por este día. Mientras Izuku caminaba hacia la enfermería, todo su cuerpo temblaba. Lo peor del dolor había desaparecido, dejando solo la sensación de las otras palizas y moretones que había recibido durante la batalla, pero francamente, aunque dolían, comparado con el temblor que estaba destrozando su cuerpo, el dolor restante no era un gran problema. Ni siquiera el dolor en sus costillas era nada comparado con cómo su cuerpo se estremecía con cada paso. Cuando finalmente llegó a la enfermería, abrió la puerta para ser recibido por la vista de Mina en una esquina de la habitación encorvada sobre un balde y, a juzgar por los sonidos, no la estaba pasando particularmente bien. Su madre estaba sentada en una silla a su lado, Todoroki estaba acostado en una de las dos camas de hospital en la habitación mirando hacia el techo con una expresión sin vida. Mei, que parecía haber sido traída aquí más rápido de lo que él había caminado, yacía en la otra inconsciente y con su arnés quitado y puesto en la esquina. Finalmente, estaba la persona a quien realmente había venido a ver, la chica de recuperación, que estaba al lado de Mei. Ella y Black Cat se giraron para mirarlo, mientras Mina tenía otra ronda de vómitos. Ah, entonces viniste. Ella rápidamente se acercó a él y con un beso, la anciana lo bendijo una vez más con el don de la curación, haciendo que todos sus dolores desaparecieran. Lo que no desapareció fue su temblor, que permaneció. Y para empeorar las cosas, aunque sus temblores desaparecieron, esta vez en lugar de sentirse bien, sintió una sensación de entumecimiento. Siéntate, ordenó mientras sacaba una silla y la colocaba al costado de la entrada. Yoi, siéntate, dijo en un tono que claramente no propiciaba discusiones. Él se sentó. La chica de recuperación tomó su mano entre las suyas y la levantó inspeccionándola y notando el temblor. ¿Qué le pasa? Parece como si lo hubieran electrocutado. Fuerte, intervino Black Cat. Ante eso, Mina intervino y, con una clara fuerza de voluntad, se obligó a no vomitar mientras se giraba del cubo que estaba usando en ese momento para mirar a Izuku. Parecía irrealmente enfermo. La piel normalmente rosada y brillante había adquirido un tono mucho más pálido en su rostro, y alrededor de sus labios, una vez más, todavía tenía los rastros obvios de haber vomitado, como los que tenía la última vez que Izuku la vio. La chica recuperada suspiró. Supongo que probablemente lo era, pero no es eso. Es el inductor de dolor de esa chica loca. La he tratado varias veces después de que probara esa cosa, reconozco los síntomas. Ella negó con la cabeza. Todavía no puedo creer que hayan dado luz verde a esa monstruosidad para este torneo. Todos están locos por llevar a los chicos al límite absoluto. ¿Un inductor de dolor? Eso tiene resultados un poco más drásticos que la mayoría de los analgésicos que he visto. Eren no se basa en una peculiaridad que provoque dolor. Es una monstruosidad de dispositivo que estimula directamente los receptores de dolor del cuerpo humano. Todos ellos. A la vez. Varios miles de veces. Por un momento hubo un silencio absoluto. Fue Mina quien rompió el silencio. ¿Y le permitieron usar esa cosa? Preguntó con voz ronca y totalmente enfadada. Luego hizo una mueca y volvió a enterrar la cara en el cubo. Estoy de acuerdo. Parece algo que debería haberse prohibido en este torneo. Sin mencionar que el gobierno nunca dará luz verde a una patente para algo así. Es como si lo convirtieran en un instrumento de tortura.
Sí, esa era mi opinión al respecto. Sin embargo, no soy yo quien decide eso. Dicho esto, podría haber sido peor. El dispositivo original tenía un efecto que duraba 20 segundos. Para que le dieran luz verde, tuvo que cambiarlo para que durara solo 4 segundos. Parecía que habían pasado horas, gruñó Izuku. Sí, estoy muy familiarizada con los efectos de las notas de Mei. Esa chica loca siempre termina en mi oficina, al menos 2 veces por semana. Si no son analgésicos, son electrocuciones sangrientas y todo tipo de tonterías. Ella miró a la chica. Yo diría que ella pensaba que era inmortal, pero eso es básicamente lo opuesto a lo que es su problema. En cualquier caso, soltó la muñeca de Izuku y caminó hacia la puerta. Si no tuvieras un factor de curación, te prohibiría participar en otro combate en este torneo. Los efectos de Eren no son algo que puedas ignorar con un tratamiento de curación. El temblor posterior es un efecto mental, no una herida. La buena noticia es que pasará con el tiempo. La parte desafortunada es que para la mayoría de las personas eso lleva un día o dos. Pero como tienes un factor de curación, podría ser diferente. Ya veremos. En cualquier caso, iré a hablar con Aizawa y haré que el próximo combate se posponga media hora. Te examinaré en los próximos 30 minutos y decidiré si estás en condiciones de luchar. Si no, entonces el segundo puesto es lo más lejos que llegarás. A Izuku le tomó unos segundos, después de haber cerrado la puerta detrás de ella, comprender completamente lo que acababa de decir al final. Segundo lugar, Mina no va a pelear su próxima ronda, dijo Black Cat en un tono decisivo, y al igual que la otra señora mayor que acababa de salir de la habitación, el tono no dio lugar a discusiones sobre el asunto. A pesar de lo asombrosa que es la recuperación de heridas, el problema con sus poderes es que solo aceleran el proceso de curación natural del cuerpo. Lo cual, cuando tienes una sustancia venenosa en las venas, no es tan relevante. El veneno en sí no se ve afectado por el don, y pasará un tiempo antes de que siga su curso de forma natural. Izuku sintió una enorme punzada de preocupación ante eso, pero Black Cat lo interrumpió antes de que pudiera hacer la pregunta preocupada que acababa de surgir en su mente. No es un veneno mortal. Mina estará bien. Tú, por otro lado, bueno, dado que Mina no va a pelear en la siguiente ronda sería la final. Tú contra la maravilla voraz. Eso, parecía una forma extraña de referirse a Uraraka, pero Izuku estaba demasiado aturdido al darse cuenta de que tendría que enfrentarse a Uraraka en combate. ¿Cómo estaba ahora? Temblando y entumecido. Su cuerpo podría estar en condiciones físicas para luchar contra Uraraka, pero seguro que no tenía ganas. En absoluto. El hecho de que estuviera en la misma habitación que Black Cat, comúnmente considerada como una de las heroínas profesionales más hermosas de Japón y, en su apogeo, la heroína más exitosa en la historia japonesa, y que no fuera consciente de ninguno de los dos hechos en ese momento, también era un buen indicador de lo insensible que estaba al mundo que lo rodeaba en ese momento. En lugar de eso, simplemente se reclinó y trató de prepararse mentalmente para el siguiente partido. Black Cat no dijo nada hasta que Izuku finalmente se dio cuenta de algo. Espera, ¿dónde está Nita? Ah, él. Se despertó en algún momento durante tu pelea con Nuestra Señora Pulpo. Bueno, eso fue algo al menos. Durante los siguientes 10 minutos el silencio reinó en la enfermería, hasta que Mina finalmente logró dejar atrás el balde y sentarse en una silla al lado de Izuku. Todoroki mantuvo su silencio hosco, Mei permaneció inconsciente. Finalmente, sin embargo, Black Cat se levantó y anunció que iría a recoger las cosas de Mina y que volvería en un rato. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Izuku la miró aturdido. Izuku era muy consciente de la inspiración que Mei había usado para Eren, la matriz de agonía que Darkseid había usado contra Superman en el episodio final de Justice League Unlimited. Ahora podía comprender qué tipo de dolor horrible había sufrido el hombre de acero en ese episodio, pero había una gran diferencia entre eso y la realidad. Como dijo la chica de Recovery, uno no se aleja inmediatamente a este tipo de ataque una vez que se detiene. Había sido horrible. Si existía el infierno, entonces seguramente esto era lo que le esperaba a cualquier pobre alma que fuera allí. Alrededor de los 15 minutos, Mina finalmente comenzó a hablar de nuevo. ¿Tú, te sientes mejor, Midori? No, en realidad no, tú. Ya no siento mi brazo, y el resto se siente como si estuviera hirviendo a fuego lento. Izuku la miró y, ahora que realmente logró concentrarse en ella, le sorprendió lo mal que se veía Mina. La normalmente alegre y enérgica belleza se veía realmente demacrada, sus ojos parecían bastante vidriosos y una de las mangas de la camisa negra que se había puesto después de limpiarse estaba cubierta de vómito.
Izuku se veía mucho mejor, pero todo su cuerpo temblaba y sus ojos tenían problemas para enfocar algo. Mientras miraba a Mina, ella entró y salió de foco varias veces, antes de que sus ojos finalmente lograran enfocarse realmente en la chica de cabello largo y rosa. ¿Tú, crees que pelearás contra Uraraka? Lo pensó y luego levantó la mano frente a su cara, observando cómo se sacudía y se tambaleaba, junto con el entumecimiento. Podía mentir, pero y no le gustaba mentir. Y mucho menos a la gente que le caía bien. Pero, no creo que la chica de recuperación me lo permita, no como estoy ahora. Mina soltó una risa forzada. Parece que estamos en el mismo barco, no lo habría pensado. Estaba seguro de que nosotros o Uraraka ganaríamos, pero ella ni siquiera tuvo que pelear con ninguno de nosotros. Sí, siguió un momento de silencio. Mina continuó. Estuvo mal, ¿no? Eren, quiero decir. Sí. Mina giró la cabeza para mirar con el ceño fruncido el cuerpo inconsciente de Mei. Bueno, al menos le pateaste el trasero, no dejaste que esa perra ganara, y de todos modos, ¿quién llama a su estúpida arma definitiva Eren? Los dos adolescentes salieron de su creciente delirio cuando Black Cat regresó con un bolso que Izuku reconoció como el bolso escolar de Mina, con un patrón de grafitis de color azul verdoso y morado. Sin decir palabra, le entregó la bolsa a Mina antes de mirar a Izuku. Luego revisó su teléfono. Quedan entre 3 y 4 minutos antes de que la chica de recuperación vuelva a ver cómo estás. Yo diría que solo una gran dosis de energía te salvará ahora. Izuku simplemente asintió torpemente. Sintió que debería enfurecerse, pero se sentía tan entumecido. Como si Eren hubiera hecho daño no solo a su cuerpo y mente, sino también a su alma. En el calor de la batalla, con la adrenalina corriendo por sus venas, había podido ignorarlo. Pero la adrenalina era solo temporal y, lo que es más importante, ahora no tenía forma de recuperar esa iniciativa. No, a menos que consiguiera algo. De repente, una bolsa de chocolate apareció frente a su cara. Mina miró fijamente a su madre, que había tomado el asiento que ella había ocupado mientras Mina vomitaba, y adoptó una sonrisa que la propia Mina había heredado diente por diente. Mientras lo hacía, sostenía la bolsa de chocolate frente a la cara de Izuku con su mano izquierda, mientras que con la derecha agarraba con fuerza la mochila escolar ahora abierta. Izuku, cuyos ojos se centraban con un hambre que rara vez se había visto en ellos en toda su vida, miró el chocolate de la misma manera que un leopardo marino miraría a un pingüino lejos de la tierra. Tómalo, yo, no creo que vaya a comer mucho hoy de todos modos. Con los dedos entumecidos, Izuku tomó la bolsa del agarre de Mina y abrió la parte superior. Luego, en un movimiento que parecía absolutamente ridículo, inclinó la cabeza hacia atrás y prácticamente vertió el chocolate en su boca. Inmediatamente desde el momento que tocó su lengua, la vida, el poder, la sensación de estar vivo regresó a su cuerpo. El entumecimiento se desvaneció como el rocío de la mañana ante una erupción volcánica, mientras su cerebro se sacudía, despertándose y cobrando vida, y el temblor en su cuerpo se desvanecía. El subidón duró tanto como el chocolate, pero la sensación que le había producido no desapareció. Al contrario, se sentía incluso mejor que antes de empezar el día. Apretó el puño, la sensación de poder que había sido tan abrumadora para él cuando terminó por primera vez su vínculo con Venom regresó una vez más. Una vez más era una criatura cuyos músculos estaban hechos de acero, de fuerza, de poder. Dentro de su propia mente, sintió que Venom, de quien ni siquiera se había dado cuenta que se había vuelto débil y sometido, volvía a la vida rugiendo y con toda su fuerza. Prácticamente saltó de su asiento, tantas eran las ganas que tenía de hacer algo. Cualquier cosa. Entonces se quedó paralizado al darse cuenta de que estaba en una habitación con otras 4 personas, 3 de las cuales lo estaban mirando. Al instante su rostro se sonrojó una vez más. La sonrisa que ni siquiera se había dado cuenta de que había aparecido en sus labios no se desvaneció, sino que simplemente cambió de maniática y enérgica a una más avergonzada. Lo siento. Black Cat lo miraba con una expresión curiosa, con una mano en la barbilla mientras lo evaluaba. Parece que Mina no estaba exagerando las cosas después de todo. Aunque nunca mencionó esa lengua tuya. ¿Lengua? Izuku no estaba seguro de qué estaba hablando con ese comentario, pero no tuvo la oportunidad de preguntar más, ya que en ese momento entró la chica de Recovery. Luego se detuvo, mientras lo miraba parado allí, listo y ansioso por pelear. La mujer mayor rápidamente lo tomó con calma, se acercó a él y le ordenó que se arrodillara.
Izuku así lo hizo, y ella tomó su mano y la levantó frente a ella para inspeccionarla, y la completa falta de temblor en ella, luego puso un dedo frente a su cara y lo movió de un lado a otro mientras sus ojos lo seguían. Bueno, parece que te has recuperado muy bien. Lo suficientemente bien como para luchar según las reglas que tenga la escuela, está bien, suspiró. Te dejaré luchar en la final, no veo cómo podría salirte mal. Izuku sintió que una enorme carga se descargaba de su pecho, una carga que recién ahora se había dado cuenta que había estado cargando. Excelente. Se giró para salir, luego se detuvo, y rápidamente se acercó y le dio a Mina un gran y repentino abrazo, en una muestra de afecto excesivamente enérgico que estaba tan fuera de lugar en Izuku que algunos podrían simplemente llamarlo alien. Gracias, Mina. Realmente te debo una por esto. No hay problema y dijo Mina de forma bastante incómoda, como si Izuku hubiera cambiado su incomodidad habitual por su enérgico afecto. Se soltó del abrazo y se dirigió hacia la puerta. Se detuvo un momento y se dio la vuelta con las mejillas rojas. Gracias. Luego se fue, dejando a Mina con una extraña mezcla de felicidad, incomodidad y, todavía, en muy mal estado. El gato negro se rió entre dientes al verlo. Bueno, parece que el chocolate también saca a relucir un lado más cariñoso. Es bueno saberlo. La expresión de Mina una vez más se transformó en una mueca mientras miraba a su madre. Gracias y grazno. Supongo que no es exactamente lo que tenías en mente cuando empacaste esa cosa, ¿no? Bueno, no pensé que me sentiría como una langosta hervida viva, por un lado, sí, estos momentos nunca salen como los planeamos. Aún así, tuvieron un buen resultado. Eso es lo importante. Créeme, algún día recordarás este momento con cariño. Mina gimió, pero asintió débilmente. Luego, con evidente incomodidad, se puso de pie. ¿Y qué crees exactamente que estás haciendo ahora? Voy a ir a ver el partido. Black Cat suspiró, pero se acercó a apoyarla físicamente una vez más mientras la ayudaba a salir por la puerta, dejando a Shoto Todoroki atrás con una Mei inconsciente. Mientras Izuku caminaba por los pasillos de la arena, repasó mentalmente cómo pelear, teniendo en cuenta todo lo que había visto de las peleas de Uraraka y cómo había ido su última batalla. La mayor debilidad de Uraraka, según él, seguía siendo que se movía y atacaba en ráfagas. Su poder explotaba en una oleada de energía y luego se movía con ese enorme aumento de fuerza. Eso, junto con el hecho de que, aunque sus poderes funcionaban, su fuerza física bruta era mucho menor que la de él, significaba que aquí había algo para explotar. Dicho esto, no había olvidado cómo había sido su última batalla. Cerca del final, Uraraka e Izuku se habían golpeado entre sí con un contraataque, lo que significa que toda la energía que ambos habían usado en sus propios golpes se había transferido al golpe que recibieron también. Eso le había fracturado las costillas y le había provocado a Uraraka una conmoción cerebral masiva. No estaba seguro de si Uraraka había usado todo su poder, incluso si lo había hecho, no había estado en el suelo para aprovechar su peso, para ese golpe, pero no lo había hecho. Las únicas personas contra las que había usado toda su fuerza física habían sido Mei y Rino, y eso no había ido exactamente bien para él. El hecho desafortunado era que él tampoco podía hacerlo. A diferencia de él, Uraraka no poseía un factor curativo que se encargara de todas las heridas. Lo que significa que simplemente no podía desatar una fuerza que pudiera ser mortal. Uraraka, sin embargo, sí podía. Podía golpearlo hasta dejarlo azul y negro, y romperle los huesos, y mientras siguiera vivo, se recuperaría a tiempo. Fue una desventaja bastante grande para esta pelea. Sin mencionar la arena en sí. Si bien el espacio abierto y la poca cobertura podrían no ser lo peor para él, el espacio de combate real que tenía disponible significaba que no podía saltar tanto como hubiera querido. Eso no había sido un gran problema hasta ahora, pero podía ver en su mente cómo hubiera preferido poder pelear esta batalla, y hacer que Uraraka volara en el aire hubiera sido su primera opción para una victoria fácil. De cualquier manera, esta batalla sería difícil. Uraraka golpeó tan fuerte como él, o incluso más, a pesar de ser más rápido que él. Había muchas desventajas para él en esta pelea. Sin embargo, mientras caminaba, con la adrenalina corriendo por sus venas, solo sentía una cosa: confianza. Ganó o perdió, él estaba preparado para lo que vendría. Y mientras salía a la arena, Uraraka sintió una presión abrumadora sobre ella. La fuente a esa presión apareció cuando una figura vestida de negro entró al ring en el lado opuesto de la arena. Izuku caminaba con paso firme y seguro, como si hubiera nacido para esta batalla y fuera allí donde debía estar.
Era como si fuera lo opuesto a lo que ella sentía en ese momento. Nervioso, fuera de lugar, abrumado por la situación. Esos ojos blancos en blanco eran desconcertantes de una manera que Uraraka nunca había pensado en ellos antes. Aún así, cuando entró al ring, puso una sonrisa confiada en su rostro, tal como lo habría hecho All Might. ¿Listo para la pelea final, Izuku? Izuku no le respondió con palabras, solo asintió y luego adoptó una postura de combate improvisada. Por su parte, ella hizo lo mismo, mientras Midnight se posicionaba cerca del final de la arena, lejos de ellos dos. Por encima de ellos, Present Mid comenzó a hablar. Por fin llegamos. Los dos mejores entre los primeros años de Iwei se decidirán ahora en esta combate final. La adorable maravilla rosa que es Ochako Uraraka, contra el poder del Spider-Man de Iwei, Midoriya Izuku. Uraraka sintió que cada hueso, tendón y músculo de su cuerpo se tensaba, mientras ella e Izuku esperaban si habría una cuenta regresiva o si el partido comenzaría de inmediato. Comenzar. Una energía rosada estalló a su alrededor y ella avanzó. Y como Izuku había predicho, Uraraka se lanzó hacia adelante con una explosión masiva de poder rosa. Pudo haberse movido, pero no lo hizo. Tampoco se arriesgó a un contraataque como lo había hecho en su pelea anterior. En cambio, cuando Uraraka levantó el puño para lanzar un puñetazo, su brazo se disparó hacia arriba y golpeó, no su puño, sino el antebrazo del brazo que se balanceaba. Golpearon con fuerza, un agudo crack resonó en toda la arena cuando su puño chocó contra el antebrazo, e Izuku pudo sentir el impacto de sus enormes poderes chocando, y su puño deteniéndose antes de que pudiera alcanzar su objetivo. Sin embargo, el primer golpe fue de Izuku, mientras Uraraka hizo una mueca de dolor cuando el puño de Izuku dio en el blanco. El seguimiento fue un fuerte revés en la cara, que la envió volando. Ella se deslizó por el suelo mientras Izuku maniobraba rápidamente para enfrentarla. Cuando se puso de pie, escupió hacia un lado y un rojo claro cayó al suelo. Así que le había cortado la parte interna de la mejilla con ese golpe. Esta vez, Uraraka lanzó una patada lateral mientras se lanzaba hacia adelante. Se agachó y apenas evitó el golpe, aunque sintió que el aire se movía con él. Su espalda quedó expuesta e Izuku la golpeó con un poderoso gancho, que una vez más la envió a volar. Esta vez, cuando se puso de pie nuevamente, Uraraka no se lanzó a otro ataque, sino que consideró qué hacer ahora. Parecía que ella, al igual que Izuku, se habían dado cuenta de una falla enorme en su conjunto de poderes. La forma en que Uraraka se movía en ráfagas cortas era muy rápida, golpeaba muy fuerte y no era fácil reaccionar ante él. Se necesitaba un nivel bastante alto de reflejos sobrehumanos y una gran cantidad de velocidad para reaccionar a tiempo. Sin embargo, si tenías eso, entonces la forma en que ella se lanzó hacia adelante en una dirección no era difícil de contrarrestar en absoluto. Puede que Izuku no tuviera la velocidad necesaria para hacer picadillo esta debilidad con contraataques directos, pero no le resultó difícil leer sus movimientos, luego evitar o bloquear el primer movimiento y luego golpearla con un puñetazo propio. Sospechaba que Mina habría podido hacerlo. Si así fuera, la suerte había favorecido a Uraraka hoy. Izuku leyó el siguiente movimiento de Uraraka antes de que lo hiciera, mientras en un destello rosa se lanzaba hacia adelante, no hacia él, sino más allá de él. Ambos giraron sobre sus talones para enfrentarse al otro, Izuku permaneció inmóvil mientras Uraraka se dio la vuelta mientras aún estaba en movimiento. Izuku esperaba que ella se lanzara hacia otro ataque. En lugar de eso, Uraraka levantó la mano como si fuera un golpe de karate y luego la bajó hacia él, como si estuviera rompiendo una tabla invisible frente a ella. Mover, la advertencia llegó apenas demasiado tarde, ya que Izuku intentó moverse hacia un lado, pero todo lo que logró fue que en lugar de golpearlo en la cabeza, el ataque lo golpeara levemente hacia un lado y golpeara directamente en su pierna izquierda y el lado izquierdo de su cuerpo. Se sintió como si Uraraka acabara de lanzarle una pared invisible, y esa pared se estrellara contra él lateralmente. Había golpeado con fuerza y, aunque le dolió, solo fue suficiente para dejarlo sin aliento. Izuku entonces se dio cuenta de que Uraraka estaba preparando el mismo ataque nuevamente. Saltó hacia un lado, mientras la mano de ella bajaba de nuevo. Esta vez, el golpe invisible rompió la roca que estaba debajo, justo donde Izuku había estado parado. Parecía que Uraraka estaba poniendo más poder en ello, ahora que había visto que el primero no hizo mucho. Fue cuando esquivó el cuarto ataque que Izuku finalmente se dio cuenta de lo que estaba haciendo Uraraka. Uno de los ataques menos convencionales que All Might podía realizar era que sus golpes con toda su potencia golpeaban tan increíblemente fuerte que podía atacar con la fuerza del aire.
Uraraka estaba haciendo algo similar, aunque en lugar de simplemente dejar que el aire fuera indiscriminadamente hacia adelante, lo concentró en un movimiento de corte muy simple, que le permitió usar lo que era un ataque a distancia bastante fuerte. Y mientras esquivaba, se le hizo bastante claro que la fuerza de dichos golpes podía variar bastante, desde simplemente detener a alguien en seco, hasta romper las costillas de una persona normal o destrozar una piedra. Obviamente había entrenado mucho para dominar este movimiento. Sin embargo, ella no era la única con un ataque a distancia. Cuando aterrizó de pie y Uraraka estaba preparando otro golpe, dos líneas negras se estrellaron contra sus tobillos y, con un tirón, Izuku le arrancó los pies de debajo de ella. Entonces, en lugar de tirarla hacia él, simplemente soltó la cuerda, dejando que Uraraka se estrellara contra el suelo primero. En un instante, él se le echó encima y ella se puso de pie a toda prisa, con la rodilla de él en la frente. Sorprendentemente, ella no salió volando, ya que hundió las manos en el suelo de cemento. Sin embargo, para atacarlo, tuvo que soltarse del suelo, e Izuku ya había saltado hacia atrás, y estaba fuera de su alcance cuando su puño se disparó hacia adelante. Al ponerse de pie, meneó la cabeza, claramente afectada por el golpe. Hasta el momento, ella definitivamente había estado llevándose la peor parte de baile. Luego, en un estallido de color rosa, Uraraka se lanzó hacia adelante nuevamente. Casi al doble de la velocidad que había demostrado durante todo el encuentro. Si Izuku hubiera estado más preparado, podría haber reaccionado al increíble aumento de velocidad, pero desafortunadamente para él, se había acostumbrado a la velocidad que había demostrado hasta ahora, y sus propios instintos lo traicionaron. Esta vez, el golpe llegó tan rápido y con una velocidad que Izuku no esperaba, que no logró levantar la mano para bloquearlo a tiempo. En lugar de eso, un golpe lo golpeó en la cara tan fuerte que le rompieron 3 dientes, y una vez más salió volando, y una vez más, solo la pegajosidad de la sustancia alienígena lo salvó de salir fuera de los límites. Si no hubiera estado ya bajo la dosis de adrenalina, el dolor habría sido insoportable. Pero Izuku no se dio cuenta de lo mucho que le había hecho daño el puñetazo. Sin embargo, su cuerpo se sacudió aún más fuerte cuando se puso de pie, que el de Uraraka después de que ella le dio un rodillazo en la cabeza. Los golpes en la cabeza siempre eran algo a lo que había que prestar atención. Esta vez fue el turno de Izuku de escupir algo de sangre, aunque en su caso también había bastantes trozos de dientes rotos entre la sangre. Se obligó a ponerse de pie y una vez más se puso en posición, seguro de que Uraraka lanzaría otro ataque contra él. Ella no lo hizo. En cambio, tenía una mirada de dolor cuando se giró para mirarlo con pies temblorosos. Si el cuerpo de Izuku no hubiera estado lleno de adrenalina y no hubiera recibido un golpe tremendo en la cabeza, probablemente habría podido darse cuenta de que Uraraka se había dañado las piernas con ese pequeño truco. No lo suficiente como para que no pudiera moverse, pero ciertamente lo suficiente como para que no pudiera saltar como lo había hecho hasta ahora. Había apostado su capacidad de moverse como un rayo a un golpe decisivo y había fracasado. Por suerte para ella, sin embargo, Izuku, con el cerebro todavía conmocionado por el golpe, cometió el error de pasar a la ofensiva, cuando un movimiento mucho más inteligente habría sido tomarlo con calma, lentamente, y derribarla por desgaste. La adrenalina corría por sus venas, gritándole que actuara, que atacara, que se moviera. Izuku se lanzó hacia Uraraka. Él evitó fácilmente el gancho con el que ella intentó golpearlo y en su lugar la golpeó directamente en el costado con un gancho propio. Uraraka se dobló por el golpe, pero cuando Izuku retiró su mano para otro golpe, su mano derecha se disparó hacia adelante y lo golpeó directamente con un gancho propio. No fue un golpe ideal, pero el gran poder y la fuerza del mismo fueron suficientes para enviar a Izuku a volar mientras se rompían 2 costillas. Otra ráfaga de dolor sordo se disparó a través de su cuerpo, y una vez más la increíble adrenalina le permitió seguir adelante relativamente bien, mientras se tambaleaba hasta ponerse de pie. Una vez más, tomó la ofensiva, pero esta vez saltó sobre Uraraka cuando ella intentó golpearlo con un golpe. Levantó la pierna y la golpeó en el costado una vez más. Uraraka gritó cuando la parte ya dañada de su cuerpo recibió otro golpe masivo. Luego apretó los dientes y, girando, golpeó a Izuku en la cara con otro golpe. Esta vez, el hueso de su mandíbula inferior se rompió en 2 a lo largo del lado izquierdo mientras otro de sus dientes se hacía añicos. Pero Uraraka no se detuvo allí, ya que continuó con un derechazo directo a su cara. Izuku sintió que su nariz crujía bajo el puño de ella y vio estrellas mientras volaba. Una vez más, solo la oportuna intervención de Venom lo salvó de salirse de los límites.
Mientras tanto, la máscara que ocultaba cuán graves eran sus daños fue lo único que hizo que Midnight no detuviera esta pelea de inmediato. Sin embargo, no lo hizo, por lo que Izuku se puso de pie temblando una vez más, ambos adolescentes se pusieron en posición una vez más. Uraraka con pies tambaleantes y una postura encorvada que gritaba que su costado le dolía como ninguna otra cosa. Izuku con un cuerpo tembloroso que se desmoronaba con un dolor instintivo y conclusiones que Izuku realmente no podía sentir. De cualquier manera, cuando los dos adolescentes se miraron a los ojos, llegaron a un entendimiento mutuo. Ya era hora de terminarlo. Una línea trasera se disparó hacia adelante directamente a la cara de Uraraka, solo para ser bloqueada por su mano que se torció hacia atrás, claramente apuntando a llevar a su creador hacia ella. Sin embargo, Izuku desconectó la línea en el momento en que golpeó el brazo de Uraraka, y en su lugar saltó directamente hacia ella, ahora que ella se había dejado expuesta mientras intentaba tirar de Izuku hacia ella. Una vez más, la golpeó en el costado con un gancho, haciendo que Uraraka se doblara de dolor, y luego perdió todo impulso mientras intentaba golpearla en la cara con su otro puño. La mano izquierda de Uraraka se cerró alrededor del brazo de Izuku, y con ese toque, lo privó de su peso. Había estado tan concentrado en su fuerza bruta, que en el calor de la batalla, se había olvidado por completo de su otra peculiaridad. Entonces todo su ser explotó una vez más en un relámpago rosa, mientras lo golpeaba directamente en la cara con otro puñetazo. Pero no lo soltó, mientras su mano se cerraba alrededor de él con una garra de hierro, y lo golpeó una y otra vez, y finalmente, poniendo todo su empeño, lo golpeó directamente con un gancho enorme. No es que importara. Izuku había perdido el conocimiento con el segundo golpe. Y cuando Uraraka lo soltó, pudo sentir cómo Izuku volaba por el peso de su golpe final. Le dolía todo el cuerpo, sentía como si le hubieran arrancado cada tendón de las piernas, por supuesto que no. Sabía lo que se sentía hacer eso, y esto no era tan malo, sentía como si se le hubiera hundido el costado y la cabeza le dolía como a nadie. De todos modos, todo había terminado. O eso había pensado ella. Mientras estaba encorvada, apenas sosteniendo su costado, esperaba oír a Midnight anunciar el final de la pelea. No fue así. Ella sabía lo que eso significaba y, con una sensación de hundimiento, miró hacia arriba. Allí, cerca del final del ring, Izuku se puso de pie una vez más. Pero la forma en que lo hizo, no era el movimiento de una persona normal, ni siquiera de una persona que sentía dolor. Era espasmódico, como una marioneta con hilos, que es sacudida con fuerza para ponerla de pie. De repente, Izuku se levantó de golpe, con la columna recta como una varilla. Y en una explosión de sustancia viscosa negra, se expandió. Su cuerpo creció, volviéndose más alto, más ancho, más grande. Los músculos de líquido negro se solidificaron en un cuerpo enorme y descomunal, de unos buenos 2 metros de altura. De la cabeza normalmente elegante de Izuku brotó una boca de grandes dientes blancos dentados que Uraraka había visto muchas veces antes, y honestamente, se había acostumbrado a ellos a tal grado que ahora que los veía así era un completo shock. Sus ojos, que normalmente eran perfectamente elegantes y como 2 manchas blancas, ahora se volvieron irregulares y mucho, mucho más expresivos cuando se entrecerraron hacia ella y se formó una sonrisa debajo de los ojos. Esto iba a ser una mierda. Y, Venom nunca dejaría de amar este sentimiento. Control total y completo. Durante el vínculo inicial con un anfitrión, un Clintar generalmente podía experimentar la posibilidad de sacar el cuerpo para dar un paseo o dos mientras el anfitrión dormía. Sin embargo, eso era algo que uno perdía a medida que el vínculo se cristalizaba y la conexión se volvía tan fuerte que resultaba imposible hacerlo sin despertar al anfitrión. Venom solo había podido tomar control del cuerpo de Izuku una sola vez antes de llegar a esa etapa, y esa había sido la noche en que terminaron el vínculo. Aún así, eso no significaba que Venom no pudiera volver a tomar el control, como lo había demostrado la pequeña disputa con el chico llamado Shinzou. Por supuesto, no hacían falta poderes sobrenaturales para que Izuku pasara a un segundo plano en esta relación. No cuando el hecho de que su anfitrión quedara inconsciente le permitiría a Venom tener el control total. Por lo general, eso significaba un montón de dolor junto con dicho control, pero hoy Izuku estaba absolutamente drogado con chocolate y, por extensión, Venom también. Aún así, si había algo que la batalla final de hoy había demostrado, era que a Izuku no se le podía permitir pelear drogado de esa manera. Se volvió descuidado, testarudo, completamente diferente a como peleaba normalmente.
Uno solo necesitaba ver la diferencia entre su exhibición descuidada y vergonzosa contra Uraraka, comparada con su muy buena actuación contra Mei, para ver la diferencia entre pelear mientras estabas sensato y pelear cuando estabas drogado. Bueno, esto iba a ser divertido. Entonces, ¿tienes el control, Venom? La pregunta de Uraraka llegó vacilante, como si sintiera dolor. Y en efecto, así era, como Venom podía percibir con bastante claridad. Sí. Izuku no pudo acabar contigo, así que eso nos toca a nosotros. Pero no te preocupes, muchacho. Lo haremos rápido. Entonces Venom golpeó el aire y una bola de líquido negro se estrelló contra el pecho de Uraraka como una bala de cañón. Venom vio que la expresión de completo shock la invadía cuando perdió todo el aire. Luego, eso quedó fuera de su vista cuando una segunda bala de cañón de líquido negro la golpeó directamente en la cara y le rompió la nariz. Este la tiró al suelo y ella se estrelló contra el suelo. Uraraka se puso de pie de un salto y apenas logró apartarse cuando una línea negra se estrelló directamente contra el lugar donde ella había estado, como un látigo. Ella golpeó la tercera bala de cañón en el aire con un puñetazo, solo para que una línea negra la alcanzara en el estómago y la lanzara por el aire, directamente hacia el enorme cuerpo de Venom. En respuesta, apretó los dientes y golpeó con su propio puño el puñetazo que Venom intentaba lanzarle. Los dos puños chocaron y se escuchó un ensordecedor crack. Mientras una descarga eléctrica recorría el brazo de Uraraka. Hizo su movimiento en el momento en que sus pies tocaron el suelo. Los plantó y puso el 50% de potencia en su siguiente golpe mientras su mano izquierda se estrellaba contra el enorme marco con un gancho atronador. La masa negra explotó en líquido, para luego inmediatamente reformarse en una boca de dientes, que se cerró de golpe alrededor de su brazo. Uraraka gritó de dolor y conmoción. Aunque los dientes no eran tan fuertes ni afilados como los de la boca de Venom, de hecho, se rompieron al chocar contra su piel, el agarre que ejercía sobre su brazo era bastante fuerte. Sin embargo, su grito se cortó muy rápidamente cuando Venom la golpeó directamente en la cara con un gancho, que el simbionte siguió con un uppercut masivo, todo mientras Uraraka estaba atrapada en ese agarre fuerte. Uraraka cayó de rodillas por los golpes, con los ojos completamente desenfocados mientras Venom se reía entre dientes. ¿Sabes qué es lo más gracioso, muchacho? Si te hubieras concentrado en los golpes al cuerpo y a las extremidades y no hubieras insistido tanto en los golpes a la cabeza, habrías ganado este pequeño duelo. Bueno, es hora de terminarlo. Venom juntó sus grandes manos negras, entrelazando los dedos mientras las levantaba en alto, preparándose para golpearlas directamente sobre la cabeza de Uraraka. La chica levantó la vista y, en un instante, sus ojos se aclararon. Un relámpago rosa estalló a su alrededor cuando Uraraka finalmente liberó el brazo y puso algo de distancia entre los dos. A toda distancia, ya que ahora estaba en el extremo opuesto de la arena, lo más lejos de él que podía estar. Entonces ella quería alargar esto un poco más, ¿no? Bueno, a Venom no le importó que esto continuara un poco más. Y mientras Uraraka retrocedía, sintió como si hubiera paredes cerrándose sobre ella, atrapándola donde estaba. Las paredes en este caso eran las líneas blancas de la arena, asegurando que ella no fuera a ninguna parte. Mierda, esto había cambiado de rumbo rápidamente. Ella e Izuku habían estado luchando en un campo de juego relativamente igualitario. Entonces Venom tomó el control y la destrozó a ella y a su confianza en pedacitos diminutos. Ahora, ella estaba golpeada, tenía problemas para respirar por su nariz rota y llena de sangre, sus costados le dolían como el infierno y lo peor de todo, Venom se estaba tomando su tiempo para acabar con ella. Él simplemente, se quedó allí, con la mano bajo la barbilla, contemplándola, como si estuviera considerando cómo acabar con ella. Y mientras tanto, su mente luchaba, se debatía sobre cómo terminaría esto. Acabaría con ella. ¿Qué demonios iba a hacer ahora? Sus pensamientos volvieron a lo que había hablado con Olmigt antes de que comenzara el torneo. Sobre lo importante que era este momento en su carrera. Y sin embargo, allí estaba ella, en el momento final, apenas capaz de mantenerse en pie, simplemente observando su destino mientras se preparaba para acabar con ella. Y cuando miró a Venom a los ojos, sintió una emoción repentina que no había sentido desde la invasión. Miedo. Había algo en esos ojos que le recordaba a los ojos del hombre de las nieblas. Un asesino que no dudaría en quitarle la vida. En aquel entonces, había sido capaz de armarse de valor y apretar los dientes mientras se preparaba para la batalla. Pero aquí, esa mirada estaba en los ojos de alguien a quien ella consideraba un amigo. Un camarada, alguien a quien le importaba.
Era 1000 veces peor que lo que habían visto sus ojos o los del hombre de pelo blanco. Entonces, de repente y sin ninguna indicación, la sonrisa de Venom se hizo más amplia mientras asentía y luego comenzó a caminar hacia adelante haciendo crujir sus nudillos. Cada músculo del golpeado y dolorido cuerpo de Uraraka se tensó. Entonces, ¿y qué estás haciendo, Uraraka? Uraraka y Venom detuvieron su inminente enfrentamiento final para girarse y mirar en la dirección de donde provenía la voz, y a su alrededor, los ruidos de la arena se habían silenciado. El orador fue su compañero de clase Katsuki Bakugou. ¿De verdad vas a perder así? Conseguiste vencerme, pero vas a perder a medias en la ronda final y perderás como una puta ante el puto Deku. La expresión de su rostro era, extraña en su mente, una extraña mezcla entre enojado, furioso y desesperado, como si tuviera dolor físico por ver a Izuku ganar. No destruiste uno de los putos robots de la entrada de un solo golpe, pero aquí estás, a punto de perder, sin haber utilizado ningún tipo de poder en absoluto. ¿Qué clase de maldita broma es esa, Uraraka? ¿En serio vas a dejar que Deku gane así como eso? Venom resopló burlonamente. Entonces, ¿y es amigo tuyo? No, y literalmente, solo había tenido una conversación de una sola frase con Bakugou Katsuki durante su estancia en Iway. Y esa había sido una conversación bastante breve durante su primer ejercicio como equipo contra Izuku y Tenya. Sí, un amigo te hubiera animado. Pero Katsuki no es capaz de brindar apoyo a nadie. Suponemos que no podrá soportarlo si ganamos. Lo destruiría si tomáramos el primer puesto al vencer al que lo derrotó. Él sonrió. ¿No es ese un hermoso pensamiento? Uraraka, sin embargo, de repente sintió que una piedra de miedo desaparecía de sus hombros. Katsuki tenía razón. Ella había destruido uno de los robots ficticios del examen de ingreso. Ella lo había hecho. Nadie más. Y él también tenía razón en otro sentido. Ella no había estado dando todo de sí en esta batalla. Había estado jugando de esa manera, demasiado segura. Aún tenía mucho más para dar. Cuando ese pensamiento se hizo realidad, también notó otra cosa. Mignig no estaba detrás de Venom, sino a un costado de donde estaban ellos dos. No necesitaba golpear a Venom. Solo necesitaba sacarlo de los límites. Entonces ella invocó ese enorme poder que era uno para todos en su totalidad. 100% de poder, todo reunido en su brazo. Ella iba a ganar esto, iba a ganar, y lo haría dándolo todo. Ese era el tipo de heroína que quería ser. Y había muy pocas cosas que todas las razas sensibles del universo tenían en común. Una de esas pocas cosas, sin embargo, era un concepto, una descripción de un cierto sentimiento. Era una sensación de peligro inminente de enormes proporciones, como un escalofrío que te llegaba al alma. La humanidad llamó a ese sentimiento alguien caminando sobre tu tumba. Venom entendió exactamente lo que estaba a punto de suceder en el momento en que vio la vorágine de relámpagos verdes que de repente comenzó a bailar alrededor de Uraraka mientras un patrón de energía rosa comenzaba a bailar a través de la piel de su brazo, no simplemente el aire a su alrededor, sino los músculos mismos comenzaron a brillar. Tuvieron un par de segundos antes de que el golpe llegara. Venom golpeó con un pie el suelo de lado a lado, y unos zarcillos negros se dispararon por debajo del talón hasta el hormigón para anclarlo en su lugar. Luego, una masa negra brotó frente a ellos, centrada alrededor del brazo izquierdo mientras preparaban el escudo improvisado para el golpe de martillo que les esperaba. Y la onda expansiva de Uraraka simplemente golpeando el aire fue tal que incluso los transeúntes alrededor del área fueron afectados, sus sombreros volaron, su cabello se elevó hacia el cielo por unos buenos 10 segundos antes de caer nuevamente. Uraraka acunó su brazo, con los dientes apretados a fondo y el dolor atravesándolo. El poder que había ejercido había sido enorme, asombrosamente enorme. Sin embargo, no estaba ni cerca de dominar todo el poder de esta peculiaridad. Su cuerpo aún tenía mucho margen de mejora antes de, ¿terminaste, niña? Uraraka se congeló y levantó la cabeza para mirar el centro de su ataque. Allí estaba Venom, con un brazo y una pierna que habían perdido todo su volumen negro adicional, y cada uno había sido grotescamente roto en varios lugares. Era una visión morbosa, que trajo horror a Uraraka, quien simplemente quería sacar a Venom del ring. En cambio, había resistido el golpe y con él, todo el poder que ella había ejercido. Entonces, mientras ella lo miraba con absoluto horror, los huesos volvieron a su lugar, poniendo el cuerpo como si nunca se hubiera roto, y luego comenzó a formarse una nueva capa de enormes músculos negros. El don sonrió maliciosamente, mientras Uraraka se daba cuenta de lo jodida que estaba. Y el subidón estaba empezando a desaparecer.
Eso en sí mismo fue bastante malo, ya que el dolor insano en todo comenzó a instalarse. Sin embargo, el verdadero problema surgió de otro hecho. Uraraka había dado un giro completo a esta batalla. Por su rostro podía notar que ella no comprendía muy bien ese hecho, al menos todavía no. Venom podía volver a colocar los huesos en la posición en la que debían estar sin ningún problema. Reunirlos, así como todos los músculos que los rodeaban. Sí, eso no era algo que Venom pudiera hacer sobre la marcha. Y así, al sacrificar su brazo, Uraraka efectivamente les había quitado un brazo y una pierna. Venom podía ponerse de pie y mantener la postura, pero no podía moverse de donde estaba. Tampoco tenía la capacidad de disparar más balas de cañón o al menos no una con la fuerza suficiente para ganar esta batalla. Mierda, esto fue malo. ¿Cómo ganar? ¿Cómo hacerlo? Uraraka de repente comenzó a correr hacia ellos a toda velocidad. Y Uraraka se obligó a correr, el brazo destrozado se agitaba débilmente a cada paso, el dolor le recorría todo el cuerpo, la cabeza, las piernas, los brazos, el pecho. Le dolía cada parte del cuerpo, y le dolía mucho. Pero ella sabía lo que tenía que hacer. Tenía que terminar esto de un solo golpe final para sacar a Venom de la arena. Si pudiera curarse de cualquier herida que ella le hiciera, bastaría con golpearlo para que se curara. Tenía que forzarlo a salir de todo eso. Y así, corrió. No a una velocidad sobrehumana, sus piernas estaban demasiado dañadas por su movimiento anterior como para moverse como un rayo con facilidad. Le quedaba un buen impulso de velocidad. Ella corrió como lo haría alguien en la mejor condición física de la humanidad, abriéndose paso a través de la arena a toda velocidad. En cualquier momento, esperaba que Venom disparara enredaderas, balas de cañón negras o líneas de telaraña. En lugar de eso, simplemente se preparó para un enfrentamiento final. Las piernas de Uraraka explotaron con energía una vez más, mientras se lanzaba hacia adelante una última vez, chocando contra el enorme cuerpo de Venom. Golpeó el lado derecho de su cuerpo como un camión Y. Todo el costado explotó en una sustancia viscosa negra. Fue en ese horrible momento, mientras se enredaba en la sustancia viscosa negra que hasta hace apenas un segundo había formado la masa corporal adicional de Venom, que algo se cerró alrededor de su pierna izquierda con un agarre como el acero. Deberías haber apuntado a la columna vertebral. Ella fue lanzada hacia arriba y voló por los aires, luego voló a través de ellos y aterrizó de cara contra el suelo debajo de la arena. Por encima de ella, escuchó el sonido. Cuando medianoche declaró a un vencedor. El partido final ha terminado. El ganador es Midoriya Izuku. Al despertar, Mei sintió el comienzo de un fuerte dolor en el costado, que contrastaba con el hecho de que se sentía increíblemente agotada. Eran los primeros signos de que los analgésicos estaban a punto de dejar de hacer efecto y que necesitaba ir a tomar un poco más de líquido lo antes posible. Durante los primeros segundos, eso fue todo en lo que pensó. Luego, el recuerdo de los acontecimientos recientes la atrapó y su humor empeoró de inmediato. Después de todo, no había logrado vencer a Izuku. Entonces recordó que, aún así, le había causado una agonía horrible, horrible, al menos a él, y una sonrisa se plantó firmemente en sus labios al recordarlo. Sus gritos cuando Eren lo tomó no habían sido diferentes a como los dos habían gritado cuando el rayo de Mikasa los había destrozado antes en la pelea, pero ella lo sabía mejor. Después de todo, ella se había utilizado a sí misma como sujeto de pruebas para Eren varias veces. Fue una agonía más allá de cualquier otra imaginable, tan horrible que había logrado que lo aprobaran como un taser glorificado, dado que cualquiera expuesto a él, perdería el conocimiento inmediatamente porque el cerebro y el cuerpo no eran capaces de soportarlo. Fue un dolor horrible, pero solo por un brevísimo momento. Por supuesto, no había mencionado el hecho de que si alguien tuviera, digamos, un factor curativo que lo mantuviera despierto a pesar del dolor, sin importar cuán fuerte fuera, entonces esa reacción no ocurriría. En cambio, sufrirían un infierno mientras Eren corriera. Se preguntó si Netsu había visto esto como una posibilidad, o si el hecho de obligarla a reducir la duración del proceso era algo que había hecho solo por si acaso. De cualquier manera, en ese momento no tenía forma de lastimar más a Izuku. Al menos, eso fue lo que pensó hasta que se sentó y notó un hosco. ¿Cómo se llamaba? Se devanó los sesos, tratando de recordar su nombre hasta que lo recordó. Todoroki Shoto, ¿verdad? El muchacho hosco se giró para mirarla. Sí. Ella lo miró a los ojos y lo vio. El resentimiento. Perfecto. Obviamente, él despreciaba a Izuku por haberlo destrozado. Ella podía trabajar con eso. Debo decir que perdiste de manera bastante espectacular contra Midori.
Mucho, mucho hielo con un cuerpo que no está preparado para soportarlo. La mirada hosca del niño pasó de hosca a ceño fruncido. Por favor, no me digas que también me vas a dar un sermón sobre abrazar mis malditas llamas. Por supuesto que no, respondió alegremente. Eso arruinaría un poco mi oferta. Obviamente necesitas ayuda para arreglar ese defecto tuyo, y resulta que tengo un traje viejo que hice para la colonización de la Antártida, que debería servirte. Shoto la miró con una mirada vacía, que a Mei le recordó a un cachorro confundido. Hiciste un traje, para colonizar la Antártida. ¿Por qué? ¿Por qué no? Fue un proyecto divertido y fácil. Desafortunadamente, mi maravilloso bebé nunca podría alcanzar su máximo potencial de uso, debido a los tratados internacionales. Pero podría modificarlo para ti. De modo que pudieras ir a la ciudad sin tener que utilizar tus llamas. Podrías moler a tus enemigos bajo tu hielo a tu antojo, sin que nadie ponga un control sobre tu poder. Extendió una mano que temblaba demasiado. Realmente necesitaba ir a buscar algo de comer y analgésicos lo antes posible. Shoto miró hacia abajo y luego, lenta y vacilante, extendió su mano para tomarla. Está bien. Y mientras Uraraka caminaba con piernas temblorosas hacia la enfermería, sintió una profunda decepción y tristeza que la invadió. Casi eclipsó el dolor que sentía en todo el cuerpo, como si la hubieran golpeado con un saco de boxeo. En particular, sentía que su costado estaba en llamas con cada paso. Pero no lloró. Se obligó a no llorar. Tuvo que obligarse a sí misma a pasar esta última parte del torneo sin hacerlo. Podría llorar después de que terminara la maldita ceremonia. Ella había puesto todo en este proyecto, había entrenado, sangrado, sudado y luchado con uñas y dientes para hacer su debut efectivo en uno que abrazara completamente el mensaje que Olmig le había pedido que contara. Que ella estaba aquí. Había estado tan cerca de lograr ese objetivo, solo para ser aplastada en la línea de meta. Fue devastador. Sin embargo, esa devastación fue reemplazada por horror, cuando finalmente llegó a la oficina de enfermeras y se encontró con Izuku, Venom y Recovery Girl. Después de ganar, Venom se había deshecho de su volumen expandido y había vuelto a lo que Uraraka había llegado a considerar su tamaño normal. Luego, por razones que Uraraka no había entendido, había decidido renunciar a caminar de regreso a la oficina y, en su lugar, había sido llevado de regreso por los robots. Eso había significado que él e Izuku habían llegado a la oficina mucho antes que ella. Y así, mientras entraba, se encontró con la escena bastante espantosa de Venom habiéndose quitado la parte de la cabeza para revelar la boca abierta de Izuku con muchos dientes rotos y destrozados, junto con una mandíbula que claramente se había roto en dos debajo de la piel. Ella se congeló por completo y se quedó allí boquiabierta. La chica recuperada giró la cabeza y la miró, luego resopló. Bueno, si no es la señorita Autocontrol en persona. Ve a sentarte, me ocuparé de ti cuando termine con la mandíbula de mi gorilla. Uraraka parpadeó, luego, después de un momento de vacilación, caminó hacia una silla y se sentó, el dolor en su propio cuerpo gritaba mientras lo hacía, pero estaba entumecida por el horror que tenía frente a ella. Él estará bien, ¿verdad? Ella hizo una mueca ante lo desesperado que sonó. Sí. Normalmente nos habríamos encargado de todo, pero como de todos modos tenemos a Recovery Girl aquí, decidimos dejar que ella aligerara nuestra carga. En ese momento, ella recuperó la calma, hasta que Recovery Girl habló. Y su tono fue tan duro como cualquier sermón de Aizawa. Si el niño no tuviera un factor de curación que le permitiera regenerar los dientes, tendría que pasar el mes siguiente arreglándoselos o reemplazándolos con un dentista. Además, si no lo tuviera, o si yo no hubiera estado aquí, esa mandíbula rota seguramente habría dejado un daño permanente en los nervios, e incluso si no hubiera sido así, habría tardado meses en sanar. Uraraka hizo una mueca ante el reproche. Sus sentimientos de decepción aplastante por no haber ganado el torneo de repente parecieron muy mezquinos. Veo que Aizawa no les ha enseñado a ustedes, niños, a controlarse. Como siempre. Ese hombre, sacudió la cabeza. Nunca entenderé por qué decidió que enseñar a los niños era su vocación en la vida. Bueno, tiene un lado sádico. Quizás le guste. Además, ya he colocado las mandíbulas a la perfección y las astillas en su lugar. Uraraka sintió una punzada de increíble alivio cuando la mandíbula se curó, aunque los restos rotos de sus dientes todavía eran una visión espantosa. Gracias. Yo me encargaré del resto. El niño debería estar despierto en las próximas 2 o 3 horas. Entonces se perderá la ceremonia. Supongo que tú te encargarás de eso. Lo haremos, anunció alegremente el don. Parecía bastante satisfecho consigo mismo por haber ganado.
No fue hasta que Recovery Girl se volvió hacia ella y le dio esa dulce curación milagrosa, que Uraraka finalmente se dio cuenta de algo cuando su costado dejó de doler como si hubiera sido golpeado por un proyectil de artillería. Espera, ¿dónde está Shoto? Tu malhumorado amigo se fue con la chica loca cuando se despertó. Al parecer, estaban planeando pasar la noche en su casa. Todoroki pasando la noche en casa de Mei. Eso, era una idea tan extraña que ni siquiera sabía qué hacer con ella. Venom hizo algunos comentarios bastante rencorosos sobre el tema, pero cuando se reclinó, con su cuerpo ahora curado, comenzó a desvanecerse a medida que la realidad realmente comenzaba a instalarse. El torneo había terminado. No había logrado su primera tarea, como sucesora de All Might. Bueno, no del todo, de todos modos. Estaba segura de que habría causado un impacto, pero, ser la número 1 requería más que causar un impacto. Requería llegar a la cima, y mucho más allá. Aunque al menos ya había causado una buena primera impresión. Esperaba. Y Mei Atsume. Nombre de nacimiento. Mei Octavius. La voz hablaba en inglés, con un tono oscuro y suave, absolutamente lleno de un profundo barítono. Con un clic, la imagen de una joven alegre con cabello corto y rosado apareció en la pantalla, contrastando con imágenes de la misma niña con cabello considerablemente más largo y grandes brazos mecánicos empapados de sangre que la rodeaban. Dicha sangre también salpicó su cuerpo, su expresión era decididamente neutral mientras miraba a la cámara. Posiblemente la mente más brillante del siglo XXIII. El inventor de un generador de energía que aparentemente desafía todas las leyes de la naturaleza, un deflector de balas totalmente funcional y brazos mecánicos enormemente poderosos que responden a la información del cerebro mejor que cualquier prótesis. El orador era un hombre grande y de complexión fuerte que vestía un traje negro impecable. En cuanto a su apariencia, su rostro era inequívocamente de ascendencia africana directa, solo que en lugar de un tono de piel marrón, tenía un tono completamente blanco grisáceo. Un color de pelo similar, junto con ojos de color rojo sangre, revelaban una naturaleza albina, en lugar de que la coloración inusual fuera el efecto de una peculiaridad. En cuanto a su peculiaridad, la única señal externa eran los dientes del hombre, con una mandíbula de caninos muy afilados. Apareció por primera vez en la ciudad de Saga a la tierna edad de 7 años, donde vagaba por las calles llorando a mares y llorando por sus padres. Nadie está completamente seguro de quiénes eran sus padres, ni los nombres que les dio dieron resultados. La niña quedó bajo la tutela del Estado, pasando de un hogar de acogida a otro, hasta que fue adoptada por un tal Robin Atsume, de donde deriva su apellido actual. En ese momento, desapareció de los registros durante varios años, presumiblemente viviendo una vida relativamente discreta, hasta que hace unos años, tanto a ella como a su madre adoptiva les diagnosticaron cáncer. Después de eso, la niña irrumpió en la escena de la innovación mecánica. La madre murió un año después, momento en el que intentamos establecer contacto con nuestros agentes, pero como se puede deducir fácilmente a la fotografía, dicho contacto fue negativo. Tendremos que traerla a nuestro lado por la fuerza. Además, hay un límite de tiempo bastante estricto, ya que se estima que solo le quedan 1 o 2 años de vida antes de morir. Haga clic. La imagen en la pantalla cambió y ahora mostraba a una niñita sonriente con cabello largo, verde oscuro y ondulado, dientes afilados, sostenida por un hombre mayor sonriente con una bata de laboratorio, al que obviamente le faltaba un brazo. Debajo de dicha imagen había otras dos, ambas mostrando grandes figuras de reptiles, ambas en forma de lo que parecía una mezcla entre un humano y un dragón. Tokage Setsuna. Hija única del Dr. Kurt Connors y, gracias al error de nuestro encantador Dillon del año pasado, su única descendencia sobreviviente. El hombre miró con enojo a otra de las personas que se encontraban en la habitación, una mujer mayor con el pelo largo y canoso que, en otro tiempo, podría haber sido de cualquier color, pero que ahora estaba firmemente en camino de convertirse en el tipo de blanco que solo se adquiere con la edad. A diferencia de su amo, vestía un atuendo que no podría haber parecido menos profesional si lo hubiera intentado, ya que vestía un conjunto de pantalones deportivos y una camiseta, además de no llevar zapatos ni calcetines. Ella sostuvo la mirada del hombre y no bajó la cabeza ante el reproche, pero tampoco dijo nada para contradecirlo. Alrededor de la mesa, las otras personas presentes la miraron de reojo, y rápidamente se volvieron hacia su jefe mientras continuaba. Ahora que su hermano ha muerto, Tokage es todo lo que queda de los experimentos de inmortalidad de Kurt Connors, el resultado viviente de sus intentos de crear un factor de curación artificial.
Una vez más, hemos tenido contacto con ella y, como ya deberían saber, nuestros intentos de traerla a ella y a su familia de vuelta al redil no salieron como lo habíamos planeado. Mientras hablaba, su voz se volvió más oscura, más áspera y con un tono amenazante, mientras seguía mirando fijamente a la mujer mayor. Posteriormente, como el viaje de Ameread a Japón terminó en un completo fracaso, perdimos nuestra única oportunidad de devolverla a su hogar en el Caribe antes de que quedara bajo la protección de Iway. Clic. Una vez más, las imágenes aparecieron y fueron reemplazadas por otra diferente, esta vez de una sola foto, la foto policial del concursante número 2 de Iway, luciendo muy cansado. Y finalmente tenemos a Uraraka Ochako. Una donmane de la que nadie había oído hablar, que tenía un don muy bien establecido, que de repente desarrolló un don de fuerza absolutamente monstruoso. Y dado lo que la vimos hacer en este torneo, creo que podemos asumir con seguridad que ella es la sucesora de All Might para One for All. Clic. La imagen de Uraraka desapareció y fue reemplazada por una serie de imágenes que mostraban varias cosas, desde inventos científicos hasta fotos de antes y después de un hombre lagarto al que le regeneraban partes del cuerpo, y All Might haciendo varias hazañas de fuerza. Uraraka, Mei y Tokage. Estas tres chicas serán nuestros objetivos. Cada una de ellas representa un recurso invaluable que debe ser asegurado a cualquier costo. Especialmente Mei. Debemos aprender todos los secretos detrás de su gran generador de energía. Sin él, bueno, por muy útil que sea su deflector de balas, un dispositivo que cuesta 1.000.000 por cada proyectil desviado no es práctico. Es cierto, es cierto. No podemos permitirnos el lujo de malgastar tanto dinero en simples campesinos. El orador era un hombre que vestía un traje verde, una capa morada y una gran esfera azul sobre la cabeza. En algunos aspectos, parecía incluso más fuera de lugar que Dillon, ya que era el único que vestía un disfraz, mientras que todos los demás llevaban ropa elegante o equipo militar. En efecto. Si pudiéramos convertir el deflector de balas en una alternativa barata, revolucionaría todo por completo. De hecho, sería la última excusa que necesitaría para reemplazar por completo a nuestra policía por héroes. Después de todo, ¿de qué sirve que la policía tenga armas en un mundo en el que la confiable pistola se ha vuelto obsoleta? Alrededor de la mesa, la reacción a esta idea fue más bien mixta. Dillon sonrió ante la perspectiva, la reacción de Misterio era imposible de leer detrás de su cabeza de cristal, mientras que las otras 4 personas allí tenían miradas que variaban desde estar de acuerdo hasta estar totalmente en desacuerdo con el sentimiento. En particular, había un hombre mayor que parecía excepcionalmente preocupado por la idea, y cuando su jefe se alejó de Mei, sus expresiones siguieron siendo preocupadas. Luego está Tokage, la hija de Kurt Connors. El resultado final de sus antiguos experimentos para regenerar el brazo que le faltaba, sin el pequeño defecto de convertirse en un lunático sin mente al transformarse en un lagarto gigante. Nuestros intentos de aplicar ingeniería inversa al factor curativo de la sangre de su familia han resultado bastante infructuosos. Tal vez Warren podría haberlo hecho, pero, por desgracia, tendremos que arreglárnoslas sin él. Eso nos deja con una sola opción. Traerla de vuelta aquí para que podamos utilizar su cuerpo directamente. Ya sea a través de su carne o, si eso no funciona, simplemente tendremos que transmitir sus poderes a la antigua usanza. Un hombre con una cara y un bigote que no podrían haberlo hecho parecer más un zorro mayor si lo hubiera intentado, asintió solemnemente. Mi nieta está lista, su gracia. Preferiría que no llegara a ese punto. La eugenesia y la crianza son un arte tan impreciso, incluso sin utilizar madres sustitutas. No obstante, me alegra saber que está preparada para ello, si llega a ser necesario. El hombre mayor, que parecía muy preocupado por las ideas de lo que representaba Mei Atsume, le lanzó una mirada de disgusto al parecido al zorro, antes de volverse hacia su jefe, mientras el hombre albino continuaba. Y finalmente, tenemos a Uraraka Ochako, heredera de One for All. El don que le arrancó la mitad de la cabeza al viejo Shigaraki. Es, por decirlo suavemente, el don más poderoso de todos los tiempos. Y, para nuestra suerte, es un don que se transmite de generación en generación, con todo lo que tales dones traen consigo. Todas las miradas se giraron hacia una persona específica, una mujer mayor, negra, con cabello azul oscuro con varias mechas grises. Cuando hablaba, su voz tenía un fuerte acento francés y había una sorprendente cantidad de pasión en sus palabras, en comparación con lo poco que hablaba. La chica tiene el poder acumulado de 9 personas diferentes.
Dado que su amo fue lo suficientemente tonto como para entregar esa enorme cantidad de poder en manos de alguien con una peculiaridad propia, bueno, es seguro que él no comprende completamente las implicaciones de tal cosa. Sí, los japoneses no son un pueblo espiritual en absoluto. Es una apuesta segura que él simplemente piensa en las peculiaridades como una evolución científica o alguna tontería por el estilo. Se escucharon algunas risas alrededor de la mesa, pero rápidamente se silenciaron cuando la mujer de cabello azul continuó hablando. De todos modos, One for All es el resultado de la transmisión del don original del hermano de Shigaraki, pero solo después de fusionarse con un don que permitió acumular el poder del tiempo. Los dones que poseía el propietario original no son únicos. Pero, por lo general, son únicos. Con el tiempo, a medida que se transmiten, unen las almas de aquellos lo suficientemente desafortunados como para portar el don y, al hacerlo, se aseguran de que sus poderes sigan atados a este mundo, mucho más allá de sus muertes. Como tal, obtienes individuos con poderes amplios y potencialmente muy versátiles. Sin embargo, estos poderes no son ni más fuertes ni más débiles de lo que eran en la vida del usuario original. Ese no es el caso de One for All. Con él, cada generación no solo transmite sus poderes, sino que con cada alma por la que pasa, y cada año que contiene dentro de su contenedor actual, ese poder seguirá creciendo, y creciendo, y creciendo. Sí, eso explica el enorme poder de Olmig, pero si ese es el caso, ¿no debería Olmig tener mucho más poder que solo una ridícula superfuerza? Sí, debería. No estoy seguro de por qué no es así, pero nuestra tarea no cambia. Debemos asegurar el poder del don de acumulación. Esa es la clave para adquirir un Olmig propio. El albino asintió y, con un último clic, la pantalla detrás de él quedó en blanco. Sí, creo que eso es todo. Uraraka Ochako, Mei Atsume y Tokage Setsuna. Estos tres son nuestros objetivos para la próxima operación, de la que hablaremos más a medida que avancen los preparativos. ¿Alguna otra pregunta? Izuku se despertó un rato después de que todo hubiera terminado. Habían tenido la gran ceremonia, habían regresado a la escuela donde Aizawa les había informado sobre el futuro cercano en la escuela, que abarcaba desde que efectivamente obtendrían 2 días de vacaciones mientras que los días siguientes serían los festivales deportivos para el segundo y tercer año, hasta recordarles que una vez que regresaran, hablarían con los diversos profesionales que los habían estado buscando para pasantías, para informarles que tendrían clases especiales con 13 sobre moderación. Izuku solo escuchó sobre ello vagamente, porque Venom se lo contó. Estaba demasiado lejos de ello como para preocuparse, mientras estaba sentado en el auto de regreso a casa. Izuku estaba agotado. Total y completamente. Era como si el entumecimiento que se había instalado después de ser derribado por Eren hubiera regresado, solo que varias magnitudes más fuerte. Fue como si todo el mundo que lo rodeaba, desde los colores hasta el mundo físico que estaba tocando y el dolor en sus dientes rotos, hubiera desaparecido por completo. No sentía nada en ese momento. Ni alegría ni orgullo por haber ganado, ni dolor por sus dientes completamente destrozados, ni decepción por no haber podido presenciar la ceremonia de premiación, ni preocupación por el hecho de que Venom había tomado el control total de su cuerpo al final. Fue una lección dura, una que Izuku comprendería con el tiempo. Tratar de superar sus problemas llenándose de chocolate no era la idea más inteligente del mundo. Aunque hay que reconocer que muchos de sus sentimientos actuales tenían mucho que ver con el agotamiento que supuso el proceso de curación de Recovery Hills. Lo único que Izuku sintió en ese momento, fue un profundo, profundo deseo de ir a acostarse en su cama y abrazar el dulce abrazo de la inconsciencia. Lo cual, por cierto, fue exactamente lo que hizo, siendo increíblemente diferente a él mismo, ya que ignoró por completo a su madre y se fue directo a la cama sin siquiera quitarse el uniforme escolar. Y Shoto no estaba del todo seguro de qué esperaba mientras se dirigía a la dirección que Mei le había dado. Sin embargo, una mansión relativamente grande, rodeada de muros de piedra, no era lo que buscaba. Su padre estaba muy contento con su pérdida y ni siquiera le había cuestionado si debía irse. El muy cabrón pensó que finalmente se estaba rindiendo a sus deseos, que había visto por sí mismo hasta dónde podía llegar con solo hielo y que tendría que ceder a las exigencias del viejo. Fue lo mismo que le había dicho Uraraka, solo que sin ninguna maldita palabra amable para intentar hacerle tragarlo. No había forma de que se rindiera ahora, solo porque las cosas se pusieron difíciles. Especialmente no cuando se le había presentado una alternativa. Tocó el timbre, que estaba cubierto de polvo y parecía que no se había utilizado en años.
Después de una breve pausa, se escuchó un clic y la puerta se abrió, permitiéndole entrar al espacio entre las puertas y el edificio propiamente dicho. El lugar no estaba bien cuidado. Todo el patio estaba completamente cubierto de hierba y maleza, a excepción de un camino donde alguien había arrojado una serie de lonas de plástico encima, dejándole caminar sobre ellas hacia la casa. Dicha casa tampoco estaba bien cuidada, aunque en su caso había más defectos que el simple descuido en su mantenimiento. Por un lado, había una terraza que se había derrumbado completamente sobre sí misma, aunque la falta de podredumbre sugería que no era resultado de la podredumbre y el desgaste. Aparte de eso, la pintura verde estaba muy descolorida, con una serie de rasguños y grietas en la madera a lo largo de toda la estructura exterior. Algunos eran claramente casos de cortes, y otros parecían haber sido golpeados por objetos de varios tamaños. Cuando se acercó a la entrada, la puerta exterior se abrió y Mei lo saludó con su habitual tono alegre y enérgico. Hola, Todoroki Shoto. Bienvenido a mi antiguo hogar y laboratorio de antes de Iwei. La siguió hasta el interior del edificio, mientras ella cerraba la puerta detrás de él y luego presionaba una serie de botones al costado de la puerta. ¿Para qué es eso? Las 212 pistolas Taser que tengo escondidas en la propiedad, las desactivé para que pudieras entrar sin electrocutarte. La forma en que lo dijo, tan alegre y desconcertada, contradecía totalmente lo que acababa de decir. Tienen un sistema de seguridad bastante elaborado, dijo con su habitual tono estoico. Sí, he tenido varios problemas con los robos. Es la razón por la que me mudé y me quedé en Iwei a tiempo completo. Ahora solo vuelvo a este viejo lugar para recoger cosas. Como ahora. Ella le hizo un gesto para que la siguiera, mientras comenzaba a caminar hacia el interior de la casa. Como era de esperar desde el exterior, el interior no estaba mucho más cuidado, aunque había una clara falta de paredes dañadas, en cambio todo estaba cubierto de polvo, como si la gente que vive aquí hubiera dejado de preocuparse por limpiar el lugar hace años. Después de un rato, llegaron a un conjunto de puertas de acero abiertas que parecían ridículamente fuera de lugar en el viejo edificio. Mei entró rápidamente. En el interior había una gran cantidad de aparatos y equipos. Sin embargo, lo primero que le llamó la atención fue un mecanismo en la esquina de la habitación con un gran botón rojo con una calavera y huesos cruzados. Sobre él estaba la palabra peligro, escrita con gran ayuda en letras rojas grandes, con rayas amarillas y negras alrededor de todo el mecanismo. ¿Por qué tenéis un interruptor de autodestrucción en vuestra casa? Ah, ¿eso? No te preocupes, es solo una cosa vieja que hice para exhibir cuando era más joven. Es una réplica del dispositivo de autodestrucción del antiguo laboratorio de Vegapunk. El dispositivo de autodestrucción real se controla de forma remota con un método de comunicación único al que solo yo tengo acceso. Una vez más, la idea de la autodestrucción parece innecesaria. No, en realidad no lo es. Tenía un laboratorio más pequeño en la antigua casa de verano de mi madre. Inventé un escudo que repelía las balas allí, y unos estadounidenses lo robaron todo. Tenía una alarma que me avisaba cuando sucedió, pero sin ningún método para destruirlo, no tenía forma de evitar que alguien más lo robara y lo publicara. Por primera vez ese día, la voz de Mei se volvió increíblemente venenosa. Ahora es la invención de algún científico norteamericano mediocre. Pero la broma es para él. Sin algunos de mis otros equipos, es completamente impráctico y costoso. Veo. Ah, pero no dejes que mis preocupaciones te inquieten. Viniste por mi amado Kuzan 03, ¿no es así? Caminó a través del laboratorio, pasando por todo tipo de inventos, hasta llegar a un lugar donde habían colocado un gran traje blanco sobre un maniquí. El traje no parecía especialmente de alta tecnología. De hecho, parecía una chaqueta de invierno blanca normal, con pantalones a juego y un patrón igual al del traje de héroe de 13, pero no tan grande ni abultado. Ahora bien, la ropa que se calienta sola no es algo nuevo. Ese material existe desde hace más de un siglo. Pero, como dije, hice este traje para poder soportar los fríos de la Antártida, antes de que mamá me dijera que debido a las molestas leyes internacionales sobre el continente, no se nos permite colonizarlo a gran escala. ¡Qué maldito desperdicio de tierra! Ella sacudió la cabeza con fastidio. Sin embargo, debería ser absolutamente perfecto para ti. El interior del traje tiene paquetes de calor, que comenzarán a calentarse inmediatamente en el momento en que sientan un grado por debajo de -2.
Normalmente, estos no se calentarían hasta tal grado como para literalmente mantener el hielo fuera de ti, ya que eso es simplemente pedirle a la persona que lo usa que siga con vida, pero gracias a tu habilidad para manejar el calor del fuego, deberías estar bien, así que he eliminado esa restricción. Dio un paso adelante y puso la mano sobre el traje, sintiendo el tacto de la tela debajo. Este traje, representaba un camino a seguir, una alternativa a las malditas llamas que habían definido su vida con odio y sufrimiento. ¿Y funcionará? ¿Me permitirá compensar la falta de llamas? Seguro que sí. Aunque existen algunas complicaciones, un par de errores que solucionar, pero no pasa nada. Ningún invento ha necesitado que se solucionen algunos problemas. Una punzada de ira estalló en él, pero la reprimió. ¿Cómo qué? Bueno, por un lado, de la forma en que lo he configurado, no puedes sumergirte en agua salada bajo ninguna circunstancia. Por ejemplo, para que lo sepas, tal como está ahora, te matará. Pero eso no es un problema tan grande. Haré que la cosa sea impermeable para misiones acuáticas con la próxima versión. Lo más preocupante es que no estoy completamente seguro de cómo funcionan tus poderes en relación con tu cuerpo. ¿Necesitas la piel abierta para aprovechar al máximo tu hielo? Si es así, tendré que rediseñar por completo todo el asunto. Entonces, ¿quieres que hagamos pruebas? Sí. Está bien. Estoy listo. Y Izuku se despertó exactamente a las 10:12 del día siguiente. La monotonía de todo había desaparecido por completo cuando despertó. En cambio, ahora sentía un hambre voraz, como si la muerte misma le estuviera arañando el estómago, que eclipsaba cualquier otro sentimiento o pensamiento. Al levantarse y salir, descubrió a través de una nota que su mamá le había preparado algo de comida. Bien. Rápidamente se dirigió hacia allí y devoró todo lo que ella le había dejado. Pero no era suficiente. Ni mucho menos. Tenía que comer más. Tenía que saciar su hambre. Se acercó al refrigerador y rápidamente comenzó a hurgar en él. Había vaciado casi todo el refrigerador en busca de comida y estaba masticando su noveno huevo crudo, con cáscara y todo, antes de que la razón finalmente volviera a su cerebro. Inmediatamente sintió que sus mejillas se pusieron completamente rojas al ver el resultado de su bolsa del armario frigorífico. Luego, rápidamente comenzó a limpiar, tratando desesperadamente de ignorar los comentarios sarcásticos de Venom mientras lo hacía. Mientras lo hacía, el pensamiento y la razón comenzaron a filtrarse nuevamente en su cerebro, junto con los recuerdos. Empezó a asimilarse. Cuando terminó de limpiar y regresó a su habitación, todavía estaba débil, todavía dolorido, sus dientes se sentían extraño, y todavía no estaba del todo allí, pero cuando recogió el trozo de metal que había dejado caer sobre su escritorio, sintió que una sonrisa asomaba a sus labios, mientras un sentimiento de orgullo comenzaba a florecer en su corazón. Todavía había mucho espacio para crecer, muchos de sus poderes aún no los dominaba y mucho que no sabía sobre los villanos que habían atacado a Yuri. Pero por ahora, nada de eso le importaba. En ese preciso momento, sintió un orgullo real y genuino por sí mismo, orgullo por lo que podía hacer. Cerró los ojos y apretó la medalla número 1 contra su pecho mientras sonreía. Luego, cuando abrió los ojos, el sol de la mañana había desaparecido y él se encontraba en una habitación completamente a oscuras. Se quedó helado, con la medalla todavía firmemente contra su pecho. Lentamente, miró a su alrededor. Entonces apareció una luz roja y tenue, alrededor de donde debería haber estado la ventana. Giró la cabeza lentamente, mientras cristales rojos y brillantes comenzaban a solidificarse a partir del aire negro y tenue, sin un sonido. Los cristales, tal como Izuku sospechaba que habían, comenzaron a formar palabras en inglés. A medida que las palabras iban apareciendo, no pudo evitar notar lo desiguales que eran. Algunas letras eran una copia perfecta y cristalina de la letra que estaban formando, mientras que otras apenas se parecían a ellas y comenzaron a agrietarse al terminar. Aún así, entendió lo que decía el mensaje. Un niño será ensangrentado, de su destino surgirá. El que se acuesta con el bufón, el hombre de los ojos rojos, una bala lanzada, un ojo reventado, una pierna cortada, un tullido, un destino que no debes negar. Déjalo caer, déjalo en manos del destino, de lo contrario, alas tan grandes que bloquearían el sol, el rey demonio sería una mota insignificante, en una sombra tan grande como esta. Huye del campo, abandona la batalla, no vayas allí ese día. 17 de marzo de 2218, año de los dioses, el día en que los videntes fallaron. Por favor y no te vayas. El mundo volvió a la normalidad, la luz regresó y los cristales rojos desaparecieron.
Bueno, al menos esta vez es más específico. El resto del día fue bastante normal, ya que Izuku salió a comprar alimentos, sin mencionar que reemplazó todo lo demás que había sacado del refrigerador, y finalmente agotó todos los yenes que tenía para su asignación de este mes. Después de eso, fue a casa y leyó algunas noticias en su teléfono, revisó algunos artículos sobre el trabajo de los héroes, mientras Venom estaba en el sofá mirando televisión como solía hacer. Estaba consultando unas noticias sobre un justiciero asesino llamado Stein, cuando recibió un mensaje. Por un momento se quedó paralizado hasta que leyó el nombre del remitente. Mina ha sido. Lo abrió rápidamente y encontró las palabras. ¿Tú allí? Sí. ¿Cómo están los dientes? Muy bien. Venom los arregló bien y sin problemas. Mucho más fácil que los huesos, dijo. Genial. ¿Qué pasa contigo? Estoy mucho mejor. No me curo tan rápido como tú, pero mi cuerpo terminó de eliminar el veneno mientras dormía. Tengo muchísima hambre, pero por lo demás estoy bien. Conozco esa sensación. Espera, ¿tienes un factor curativo? No como el tuyo. Yo me curo más rápido, pero no me vuelven a crecer los dientes ni nada por el estilo. De todos modos, ¿te sientes bien? Los dedos de Izuku se detuvieron y el recuerdo de las extrañas visiones psíquicas que lo habían golpeado volvió a su mente. Sintió una fuerte urgencia, un deseo de hablar de ello, con alguien, de cualquier manera, que no fuera a ignorarlo como lo hizo Venom. Sí. Dijo en lugar de decir algo sobre la visión. Entonces, ¿te apuntas a la noche de película? Izuku se congeló. ¿Noche de película? Sí, acordamos tener un gran maratón de las buenas películas de Alien después de que terminara el torneo, ¿recuerdas? Izuku destrozó a Brian tratando de recordar de qué estaba hablando, antes de recordar que sí, Mina había dicho algo sobre eso. Aunque no podía recordar si había aceptado o no. Venom, dijimos que sí a la oferta de Mina de una noche de película de Aliens. Sí, respondió el extraterrestre sin siquiera molestarse en darse vuelta de la película de Star Wars que estaba viendo. Izuku no estaba seguro de si solo lo estaba criticando porque quería irse, diciendo la verdad, o simplemente no le importaba. En lugar de eso, simplemente suspiró. ¿Y tú, seguro que tienes ganas? Sí, estoy bien. No tienes por qué ser mi madre, ya tengo suficiente de eso en casa, muchas gracias. De todos modos, estás libre mañana. ¿Cuándo es tu toque de queda? -22:00 más o menos. Pero tendré que llegar a casa a esa hora, así que tendré que irme mucho antes. ¿Dónde vives exactamente? Necesito saber cuánto tiempo me llevará volver a casa. Está bien. Te conseguiré un taxi, así no tendrás que preocuparte por cómo llegar o regresar a casa. Solo envíame la dirección por correo electrónico y haré que un taxi llegue a tu casa a las... Izuku estaba a punto de protestar por haber contratado un taxi muy caro, solo para ir a recogerlo, cuando Mina lo interrumpió con el siguiente mensaje. Veamos, cada película de Alien que vale la pena ver dura 2 horas, y con 23 películas para ver y si llegas a las 15, veremos 3 de ellas de una sola vez. ¿Hay 23 películas de Alien? LOL. No, hay 94 películas distintas de Alien, pero solo 23 son realmente buenas. Izuku asintió para sí mismo. Sí, eso tenía sentido. No sabía mucho sobre la franquicia Alien, pero sí sabía que la franquicia era anterior a las peculiaridades. Y como todos los productos de ese tipo, eso significaba que todo lo que los creadores originales habían hecho, hacía mucho, mucho tiempo que era de dominio público. Lo que significaba que seguramente habría cineastas que simplemente decidieron hacer su propia versión. Esa fue la razón por la que hubo 4 adaptaciones diferentes del universo animado de DC a lo largo de los años, con distintos niveles de calidad, dependiendo de quién lo intentara. Lo que le sorprendió fue la cantidad de gente que aparentemente había decidido probar Alien. Sinceramente, no había pensado que una serie de películas sin superhéroes ni peculiaridades fuera a ser tan popular. De todos modos, este será un proyecto a largo plazo. De todos modos, ¿cuál es tu dirección, Midori? Podría tomar un tren, ¿sabes? Dios, eres igualito a Uraraka, en serio, amigo, recibo 100.000 yenes de paga cada mes. Estaré bien. De repente, Izuku sintió que una increíble sensación de incomodidad y timidez lo invadía. Recibía un enorme 5% de eso cada mes. Izuku normalmente no se avergonzaba de que su familia no fuera precisamente adinerada. Era algo con lo que uno aprendía de vivir y a actuar siempre en función del dinero que tenía a mano.
En ese momento, sin embargo, la diferencia de riqueza entre su asignación y la de Mina realmente le dolió. Sin querer detenerse en ese sentimiento y queriendo terminar esta charla, rápidamente saboreó su discurso, esperando que satisficiera a Mina, para que pudieran pasar a algo, cualquier otra cosa. Está bien, entonces tomaré un taxi hasta tu casa. Además, no hace falta que traigas bocadillos, yo traeré todo lo que necesitamos para ir al cine. No estarás planeando preparar una tonelada de chocolate, ¿verdad? No. Voy a comprar las cosas de la vieja escuela, como las palomitas de maíz y los refrescos. Hablando de eso, ¿quieres Sprite, Coca-Cola o Fanta? Fanta, supongo. Está bien, serán naranjas. Además, ¿eres fanático del ramen? ¿Te gusta el ramen de la vieja escuela? ¿Sí? Genial. Cenamos a las 17:30. Shoyu ramen. Suena genial. Oh, lo será. Papá siempre se deshace de los recursos cuando llegan invitados. De todos modos, es una cita. Nos vemos mañana. Con ese final abrupto de su conversación, Izuku bajó su teléfono y dejó escapar un largo suspiro. Un día entero viendo películas de terror. Genial y justo lo que quería y bueno, al menos Mina y Venom se divertirían un poco. Y, en realidad, tener que hablar con su madre cuando ella regresó del trabajo fue una experiencia bastante incómoda. Al parecer, no se lo había pasado muy bien viéndolo competir, pues le daba mucho miedo cada mal momento que pasaba. Especialmente en la forma en que hablaba de Mei, de quien Inko hablaba con un tono de ira latente, completamente diferente a su yo habitual y amistoso. Creo que lo peor fue cuando los dos estaban juntos y electrocutados. ¿No debería Iwei haber detenido el partido o intervenido en ese momento? Izuku abrió la boca para responder en un intento de calmarla, luego parpadeó al darse cuenta de las implicaciones de lo que había dicho. ¿Ese fue el momento que se veía peor? ¿Qué hay de la parte cerca del final? Oh, también fue horrible. Me desmayé de terror por eso. Pero, bueno, por más horrible que fue, pensé que ese era el final, ¿sabes? Te golpeó esa bala de taser, gritaste y luego te desplomaste. Fue como cuando estaban entrelazados, solo que mucho más corto. Realmente pensé que eso era todo, querida. Fue increíble que realmente lograras ganar contra esa terrible chica, al final. Izuku tendría que echarle un vistazo a la grabación de la pelea. Por cómo la describió, parecía que Eren solo había estado activo durante un breve momento. Recordaba vagamente que Recovery Girl había dicho algo parecido. No había estado exactamente en su mejor momento después de eso. De cualquier manera, pensar que Eren pudiera infligir una agonía tan increíble en tan solo unos segundos era, más que aterrador. Y luego estuvo tu pelea con tu amigo Uraraka y ella se estremeció. Luego miró rápidamente a Venom, que seguía mirando la televisión mientras comían. Realmente debería ir y ver esa grabación. Entonces, ¿ustedes dos se reconciliaron o? No he hablado con ella desde que me desperté. Y Venom, está bien. La chica no guardaba ningún enojo ni resentimiento por su brutal e inevitable pérdida. Solo tristeza. Sin embargo, Inko no miró a Venom, sino que miró a Izuku con una mirada preocupada e inquisitiva en su rostro. ¿No estás preocupado por cómo resultó? ¿Debería? Ella te hundió los dientes, Izuku. Eso no es algo que la mayoría de la gente simplemente encoja de hombros. Se retorció incómodo en su asiento, luego casi se encogió de hombros, apenas pudo detenerse a tiempo, mientras respondía. Ambos nos embarcamos en esto sabiendo cómo podría resultar. Y además, todo salió bien al final, ¿no? La mirada preocupada de Inko no desapareció, sino que simplemente miró su comida mientras continuaba comiendo. Supongo, y el resto de la cena fue bastante incómoda, hasta el final, cuando Izuku de repente recordó que probablemente debería contarle a su madre sobre sus planes para el día siguiente. Por cierto, mamá y salgo mañana, sobre las 14 horas. Ella giró la cabeza bruscamente y respondió en un tono bastante incrédulo. Por favor, no me digas que planeas ir a entrenar de nuevo, apenas te has recuperado del torneo. Oh, no voy a ir a entrenar. Voy a pasar el día fuera en casa de un amigo. Inko se relajó visiblemente. Bueno, eso está bien. ¿Con quién andas? Me voy a casa de Mina. Vamos a hacer un maratón de películas. Inko se congeló. Mina. La chica rosa, ¿verdad? Sí, esa es ella. El rostro de Inko se transformó en una sonrisa brillante y feliz que era tan diferente de sus expresiones anteriores, que tomó a Izuku completamente por sorpresa.
Entonces, ¿cuánto tiempo estarás fuera? Desde las 2:30 hasta las 10, más o menos. Ante eso ella asintió y luego continuó en silencio mientras terminaba de comer, todavía sonriendo para sí misma. Mientras también comía en silencio, Izuku sintió que, se había perdido algo en esta conversación. Casi lo cuestionó, pero al final se encogió de hombros y siguió con su día. Si su madre estaba feliz de que fuera a ver una maratón de películas en Mina, entonces era algo bueno, ¿o no? Y mientras miraba los vídeos de sus combates en su teléfono, Izuku captó muchos detalles que no había notado en ese momento. Por un lado, su madre tenía razón. Eren no pareció tan devastador como parecía. Parecía como si Mei le hubiera lanzado una pelota de béisbol, que luego explotó en una breve explosión de energía eléctrica roja. Dicha energía luego quemó su cuerpo visiblemente y luego de unos segundos, se apagó. La parte en la que él y Mei quedaron entrelazados mientras él rompía los guanteletes se veía mucho, mucho peor, mientras los dos adolescentes gritaban con todas sus fuerzas de dolor. También había gritado mientras sufría bajo el yugo de Eren, pero no fue particularmente más fuerte ni más frenético que cuando lo hizo con los guanteletes. Y había sido mucho, mucho más corto, antes de que el terrible orbe se apagara, dejándolo tendido en el suelo, destrozado y silenciado. Probablemente era mejor no darle una explicación detallada de lo horrible que había sido el dolor para su madre. Ella ya estaba bastante preocupada, sin mencionar que él no quería romper su extraño buen humor actual. Sin embargo, además de Eren, Izuku también pudo observar su pelea con Venom contra Uraraka. Hizo una mueca de dolor por sus obvios errores en la batalla. Estar drogado no contribuía a un buen desempeño en la batalla. Había sido descuidado, demasiado ansioso como para simplemente lanzarse a pelear a puñetazos con Uraraka. Fue una actuación absolutamente terrible de su parte, y viéndola objetivamente, se dio cuenta de que podía haber toda una serie de momentos hipotéticos en los que probablemente podría haber logrado una victoria, sin tener que depender de Venom para triunfar. Hablando de lo que más sorprendió a Izuku al ver las imágenes de Venom tomando el control fue el hecho de que pudo ver una cosa con total claridad. Venom se vio tan afectado por el subidón como Izuku. Era solo que con todos esos músculos adicionales que podían romperse sin dañar al propio Venom, podía resistir golpes mucho, mucho mejor, y por eso, una batalla de resistencia realmente lo había favorecido. Había cometido un grave error al quedarse allí parado ante el poderoso golpe de Uraraka, cuando Izuku sabía que, si hubiera sido él quien estuviera en su sano juicio y en esa posición, lo habría esquivado. No habría sido difícil, había mucho espacio con el que trabajar. En lugar de eso, decidió afrontar el golpe de frente. Si había una lección que sacar de todo esto, era que no solo el dulce y asombroso canto de sirena de chocolate drenaba sus escasas reservas de efectivo a un ritmo asombroso, sino que el subidón que producían también podía hacer que muriera en batalla. Algo a tener en cuenta fue eso. Después de haber presenciado las peleas hasta cierto punto y haber quedado satisfecho, a Izuku se le ocurrió una idea. O más bien, una pregunta. Rápidamente escribió el kanji de Eren, curioso por ver cómo había llamado Mei a ese horrible, horrible orbe de dolor y sufrimiento. La respuesta fue un villano de anime que había causado un dolor y sufrimiento horribles al cometer un genocidio total en todo el mundo en alguna vieja serie shonen. Bueno, era un nombre apropiado para algo que no causaba más que dolor y miseria. Los guanteletes a su vez recibieron el nombre de otro personaje de la misma serie, aunque no entendió realmente el razonamiento como sí hizo con Eren. Y finalmente, estaba Luke, lo que era un claro guiño a Luke Skywalker, el personaje principal de los distintos universos de Star Wars. Incluso él sabía mucho sobre la cultura pop no heroica. Luego estaba Mei misma. Poco después de regresar a casa, él le preguntó a su madre si la conocía de alguna ocasión en que se hubieran visto antes. La respuesta de Inko había sido un no rotundo. Ella nunca en su vida había visto ni oído hablar de la niña hasta ayer. Eso lo dejó en la oscuridad otra vez, sin que su fuente más probable para explicar de qué diablos había estado hablando se enterara, siendo tan despistado como él. Sin embargo, en internet sí que se enteró de algunas cosas sobre ella, sobre todo sobre sus inventos, ya que su vida privada no era muy conocida. Pero resultó que la niña era bastante conocida en la comunidad robótica y había tenido presencia allí mucho antes de unirse a Inei. Así que pudo añadirla a ella y todo lo que tenía que ver con ella a la lista de cosas que no sabía, junto con los planes y las organizaciones de All for One y el Gran Hombre. Izuku había estado un poco preocupado de que Mina hiciera algo exagerado con su taxi y enviara una limusina o algo así,
Pero no, era solo un taxi normal, con un conductor mayor y brusco que le preguntó su nombre, echó un vistazo a su esponjoso cabello verde y le dijo que entrara. El viaje duró aproximadamente media hora, acompañado por las vistas de Mustafa y las quejas de Venom de que podrían haber llegado mucho antes volando sobre la ciudad. Finalmente, Izuku vio a Mina al borde de la calle jugando con un gato. Ella levantó la vista al ver el taxi y sonrió adorablemente mientras saludaba a Izuku. Mina salió del coche y contempló la calle. Rápidamente pagó al taxista que iba detrás de él. El hombre se marchó rápidamente, dejando atrás a los dos adolescentes y a un viejo gato naranja. Hola Midori, ¿cómo estuvo el viaje? Fue bien. Izuku esperaba algo grande, tal vez una casa o una mansión, pero en lugar de eso lo recibió la vista de un conjunto de enormes muros de piedra a un lado y una estación de policía al otro. Black Cat aparentemente se tomaba su seguridad muy en serio. ¿Te gustan nuestras paredes? Son bastante grandes. Y lo eran. Al menos 6 metros de altura. Sí, cuando era niño, solía jugar a que eran murallas de un castillo mientras las escalaba. Volvía locos a mis padres. Por cierto, Midori, él es Honsen. Se giró y Mina le presentó el gran gato naranja que había recogido mientras él inspeccionaba las paredes. Oh, hola Hons, fue interrumpido cuando el gato intentó morderlo cuando se inclinó hacia adelante. Sin embargo, sus reflejos le hicieron retirar la mano al instante, dejando al gato simplemente siseándole, dejando a Mina sosteniéndolo torpemente mientras comenzaba a empujarse lejos de ella, y en el momento en que ella lo soltó, él estaba a la altura de su hombro, con cara enojada hacia Izuku. Mina parecía que estaba a punto de castigar al felino, pero antes de que pudiera hacerlo, el gato naranja saltó de su hombro y desapareció en el vecindario. Es extraño, normalmente es tan dulce, dijo Mina mientras hacía pucheros, con las manos en las caderas y miraba al felino. Hoy llevaba un atuendo similar al que había usado cuando habían estado en el salón de juegos, solo que ahora tenía el cabello suelto y había cambiado la camiseta por un top que cubría la parte superior del pecho y los brazos, pero dejaba al descubierto su tonificado abdomen. Izuku sintió que sus mejillas se ponían rojas nuevamente cuando se dio cuenta de lo que estaba usando, pero logró mantener la calma sin hacer el ridículo. La mirada molesta de Mina cambió a una sonriente, mientras le hacía un gesto para que la siguiera hacia un tramo de pared con un par de líneas rectas que subían desde el suelo hasta la cima. De todos modos, ¿estás segura de que tienes ganas de hacer esto? Si no es así, podemos hacerlo en otro momento. Y que gaste más dinero en 2 viajes en taxi. No, estoy bien. De verdad. Bueno, si estás seguro, amigo. Hizo clic en un pequeño dispositivo rosa que sostenía en su mano y, con un zumbido de sonido mecánico, parte de la pared misma, el lugar entre las líneas, descendió hasta el suelo. Bienvenido a la mansión Ardia Sido Midori. Ella se giró y sonrió, una sonrisa de dientes anchos, con los brazos a los lados como si estuviera mostrando algo detrás de ella. Lo que había detrás de ella, era una casa bastante grande de estilo occidental con 4 pisos y un patio bastante grande con césped a su alrededor, con algunos edificios aquí y allá. Una choza, un garaje, un invernadero y lo que parecía ser un edificio de almacenamiento. Era una casa bastante lujosa, pero si no hubiera sido por las enormes paredes, no había nada verdaderamente único en ella. ¿Es realmente grande? ¿Extraordinario? ¿Espectacular? El orgullo en la voz de Mina era evidente. Sí, es todo eso, intervino Venom. Seguro que es mejor que tu apartamento destartalado, comprimido y de mala calidad, Izuku. Oh. Mina vaciló un poco. Al parecer no había considerado que esto podría parecer como si le estuviera restregando su riqueza en la cara. Ese es lindo, Mina. Se ve genial vivir aquí, intervino Izuku apresuradamente. Su sonrisa volvió a aparecer. Luego les hizo un gesto a él y a Venom para que la siguieran mientras cerraba la pared detrás de ellos con un clic del abridor de puerta. Bueno, a la derecha, tenemos el garaje, no hay mucho que decir al respecto, pero allí tenemos el invernadero. Papá cultiva allí todo tipo de plantas peligrosas y geniales, y allí está la cabaña que, se detuvo de inmediato y, después de una breve pausa, continuó con el tono más rígido y forzado que Izuku le había oído hablar jamás. Está lleno de nuestro equipo de jardinería y cosas así. Y allí tenemos nuestro almacén. Ahí es donde guardamos todas las piezas de repuesto que papá usa para su investigación. Está conectado a su laboratorio, debajo de la casa, así que puedes llevar las cosas hasta arriba y luego bajarlas a través de un ascensor.
Todo eso era interesante, e Izuku se estaría mintiendo a sí mismo si no quisiera ver al gato negro de laboratorio utilizado para su tecnología. Sin embargo, en ese momento, su curiosidad se centró más en lo que había en el cobertizo. Cuando subieron a la terraza, la cabeza de una joven de cabello blanco apareció de repente por encima de la barandilla. Oh, entonces vino después de todo. Los ojos de Mina se entrecerraron mirando a la chica con escrutinio. Sí, sí, vino tal como dije que lo haría. De todos modos, Midori, ella es mi hermana pequeña, Mana. La pequeña niña, que Izuku supuso que tenía 12 años, no se enfrentó a los ojos escrutadores de su hermana y, en su lugar, saludó a Izuku. Hola Midori. Hola Mana, y la chica adoptó una mirada contemplativa, con una mano debajo de la barbilla en una clásica pose de pensamiento, mientras miraba a Izuku. ¿Sabes, hermana, no te equivocaste? Él realmente es una monada. Izuku, que había logrado mantener su rubor al mínimo, inmediatamente se sonrojó nuevamente. Mana sonrió de una manera que realmente le recordó a Mina. Sí, es totalmente adorable la forma en la que se pone rojo ante la más mínima burla. Mina se alivió un poco ante ese comentario, uniéndose en cambio a la sonrisa de su hermana al ver a Izuku ponerse nervioso. Sí, no hace falta mucho para ponerlo nervioso. Sí, creo que será mucho más divertido que el último chico que trajiste a casa. ¿Estás planeando alguna broma horrible? No, ni se me ocurriría. Estoy demasiado interesada en ver si esta vez realmente llega a alguna parte. Y dicho esto, hizo un gesto con la mano y se alejó silbando. Niño alegre. Sí, bueno, no te dejes engañar. Es una chica agradable, pero en el fondo es muy retorcida. Le encantan las bromas. ¿Es eso algo a lo que debería prestar atención? Hoy no, probablemente. De todos modos, entremos. Cuando entraron al gran edificio y se quitaron los zapatos, Mina continuó. Mamá y mi hermana menor no están aquí hoy, están en la fiesta de cumpleaños de una de sus amigas, así que solo quedan papá, Ben y su novia Tomo. Ante esto, el interés de Izuku se despertó de inmediato. Tu padre es el hombre detrás de la famosa seda de Black Cat, ¿verdad? Sí, es él. Su único producto, pero maldita sea, si no está interesado en mejorarlo. De todos modos, te lo presentaré en la cena. ¿Por qué y no ahora? Porque estoy bastante seguro de que si lo hago ahora, él insistirá en llevarte al laboratorio para mostrarle el material durante una hora más o menos, ya que has mostrado un mínimo de interés en él. Eso, en realidad no sonó tan mal en la opinión de Izuku, pero Mina le hizo un gesto para que la siguiera por el pasillo, y lo hizo. Al caminar por los pasillos, Izuku tuvo la sensación de que la casa era realmente enorme, de una manera que no se podía transmitir mirándola desde afuera. Mientras caminaban por el pasillo, Mina de repente gritó. Oh, ven, llegó el momento perfecto. La persona con la que estaba hablando era un hombre mayor, tal vez de unos 20 años. Tenía un rostro con rasgos americanos, cabello castaño corto y ropa informal compuesta por jeans deportivos y una camiseta negra con la inscripción. La ociosidad forzada es algo terrible. Tenía una taza de café humeante en su mano y la expresión de un hombre cansado y aturdido por el sueño, mucho más allá del nivel en el que cualquier ser humano debería estar jamás. En realidad se tambaleó cuando dejó de caminar y se giró para mirarlos a ambos. Hola Ben, quería presentarte a un amigo mío, dijo Mina mientras los dos se acercaban a él. Ben era un poco más alto que Mina y, por extensión, también más alto que Izuku. A pesar de ser muy delgado, también se notaba que Ben tenía unos brazos muy marcados. Cuando miró a Izuku, vio que los ojos del hombre tenían dificultades para mantener el foco en él. Buenos días, ¿cómo dijiste que se llamaba? Soy Midoriya Izuku. Bien, bien, y extendió una mano temblorosa que Izuku tomó y estrechó. Mientras lo hacía, se sorprendió de que a pesar de la forma en que lo estrechó, el hombre tenía un agarre realmente fuerte. Un placer conocerte, Migozuku. Mina se rió mientras Ben sacudía su mano arriba y abajo por un rato más de lo que era realmente apropiado. Luego asintió y comenzó a caminar hacia ellos pasando por el pasillo. ¿Está él, bien? ¿Qué, Ben? Sí, tiene mucho, mucho sueño. Tengo que perseguir esos precios de las acciones, ¿sabes? Creo que sería más feliz como héroe. No dejes que te pille diciendo eso. Aunque, ella miró hacia el pasillo, por donde había ido Ben, aparentemente para asegurarse de que no se había detenido a quedarse. En ese punto tengo que estar de acuerdo. El tipo realmente necesita un trabajo menos estresante. Tal vez convertirse en un trabajador de la construcción o algo así.
En cualquier caso, ella le hizo un gesto para que la siguiera y finalmente entraron en lo que claramente era una cocina. La novia de Ben, Tomo, está durmiendo, así que te la presentaré más tarde. Por ahora, solo ayúdame a llevar las cosas para la película. Dichos artículos eran 4 botellas grandes de refresco, 3 cajas grandes de palomitas de maíz, 4 bolsas de patatas fritas y 2 bolsas de caramelos suaves y azucarados, de color naranja, con forma de pez. Mientras llevaban la comida a la habitación de Mina, Izuku se sorprendió genuinamente cuando Mina abrió la puerta de su propia morada. Su primer pensamiento fue que era completamente diferente a como lo había imaginado. Tal vez había sido una señal de ingenuidad de su parte, pero para ser honesto, esperaba que su habitación fuera algo similar a la suya, solo que con recuerdos de All Might intercambiados por los de Black Cat. La habitación de Mina no tenía nada que ver con eso. En la habitación no había ni una pizca de nada que tuviera alguna relación con Black Cat. Lo que sí tenía era una combinación de colores negro y rosa oscuro, y todo, desde las paredes hasta el piso y el techo, tenía esos dos colores. El suelo, las paredes y el techo eran de color negro, con grandes corazones rosados sobre el negro. Su cama tenía círculos rosados, mientras que las cortinas grandes y macizas tenían un estampado de tigres rosados y negros. La combinación de colores general era bastante uniforme, pero había muchas cosas que la rompían aquí y allá. En la pared había un póster de un cantante del que Izuku nunca había oído hablar, mientras que al lado, en un marco cubierto de vidrio, había un póster de película muy antiguo y descolorido de la película que estaban a punto de ver. Sin embargo, tanto el título como los subtítulos todavía eran bastante visibles. Extraterrestre. Y debajo, la imagen de una extraña cosa con forma de huevo. En el espacio, nadie puede oírte gritar. Sí, eso no fue nada siniestro. Fue cuando su mirada pasó de allí al resto de la habitación, que Izuku se dio cuenta de algo. Estaba solo con una linda chica en su habitación. Ese hecho no lo había asimilado hasta entonces, e inmediatamente sintió que sus mejillas se sonrojaban. Bueno, es un poco tarde para preguntar, pero ¿cuánto sabes sobre las películas de Alien? Mina preguntó alegremente mientras hacía clic en el control remoto de su televisor y abría una lista de reproducción. ¿Eso, tiene que ver con un monstruo alienígena? Creo. Sí, entonces será divertido para ti ver esto. Ella se giró y sonrió. Alguien es realmente entrañable, ¿estás bien, Midori? Izuku, que había dejado los bocadillos, ahora estaba de pie muy incómodo, sin estar del todo seguro de qué hacer o dónde sentarse. Y por supuesto, sus malditas mejillas tenían que estar rojas como la sangre, delatando lo incómodo que se sentía estando en esa habitación. ¿Sí, hace y qué? Un tiempo desde que pasé el rato en la casa de alguien, dijo con mucha rigidez. Luego, mentalmente, se dio un golpe en la frente. Mina simplemente ladeó la cabeza. ¿En serio? ¿Cuánto tiempo? 10 años, soltó sin pensarlo. Vaya. Casi habíamos olvidado lo mal que podía ser en esto. El tono de Venom era un suspiro exasperado. Sin embargo, su cerebro no estaba en desacuerdo con esa afirmación, sintiéndose como un completo idiota. La mirada de Mina, sin embargo, era realmente de sorpresa. ¿En serio? ¿No has visitado la casa de un amigo en más de una década? No, chilló. En retrospectiva, realmente deseaba haber aceptado la oferta que le había hecho Tenya de ir a visitar su casa. Tú, no saliste mucho antes de Iunei, ¿verdad? No, en serio, no. Quiero decir, salí de casa bastante, solo que, no salí con gente. Ella asintió lentamente, e Izuku tuvo la clara impresión de que algo hizo clic en ella, una mirada de comprensión apareció en su rostro. Tú, no tenías muchos amigos antes de Iunei, ¿verdad, Izuku? Nos tenía a nosotros, intervino Venom. Pero a nadie más. Mientras hablaban, Izuku sintió que el calor en sus mejillas se desvanecía, mientras su vergüenza se desvanecía rápidamente para dar paso a algo mucho más melancólico, mientras recuerdos más dolorosos comenzaban a surgir. Maldita sea, el ambiente en la habitación había cambiado rápidamente. Mina lo miró con preocupación, luego se acercó a su cama y se sentó, haciéndole un gesto para que se sentara frente a ella. Dudó por un breve momento y luego lo hizo. Su cama era muy suave, mucho más suave que la de él, pero en ese momento no se concentró mucho en ella. Entonces, si no has tenido un amigo en 10 años, es así. Su tono era mucho más suave ahora, con un nivel de preocupación sutil que era completamente diferente al estilo grandilocuente habitual de Mina. Y sintió un verdadero deseo de simplemente decir que no, o argumentar que tenía amigos de la familia como David-san. No.
Mina se inclinó hacia adelante y lo abrazó. Fue completamente inesperado y una vez más con una suavidad que normalmente no asociaba con Mina. Más que nada, le recordó el gesto de bondad que Stixan le había mostrado una vez en el bosque hacía mucho tiempo. Esta vez, no lloró a lágrima viva, sino que simplemente, correspondió el abrazo lentamente. Se quedaron sentados así por un rato, Mina no la soltó, al menos no hasta que él se apartó. Fue agradable. Agradable de una manera que no le causó una vergüenza terrible. Mientras la miraba a la cara, casi escuchó las palabras antes de que ella abriera la boca. La misma pregunta que Steve le había hecho una vez. En cambio, preguntó. ¿Fue Venom, no? Tú, manifestaste Venom cuando eras un niño, y luego, las cosas cambiaron. Su tono era suave y lleno de genuina compasión, pero la pregunta tomó a Izuku completamente por sorpresa. No, no fue así, yo no tuve a Venom hasta que tuve 14 años, mierda. Empezó a llorar. No era como cuando estaba en el bosque hace tanto tiempo, cuando se derrumbó por completo. Ahora eran más bien unas gotas de agua que le caían por las comisuras de los ojos. El preludio de algo más grande que estaba esperando a abrirse paso. Cuando miró a Mina a los ojos, vio el momento en que todo hizo clic para ella. Oh. Oh, tú tenías menos don. Izuku mordió el labio, mientras las lágrimas comenzaban a fluir. Maldita sea. Solo estaba visitando a un amigo, ¿por qué? ¿Por qué de repente estaba llorando? Estos eran sus problemas, no necesitaba molestar a otras personas con ellos. Una vez más, dos fuertes brazos rosados lo rodearon en otro abrazo. Izuku no comenzó a llorar a mares, pero Issei le devolvió el abrazo, mientras las lágrimas comenzaban a fluir. Los dos adolescentes se quedaron sentados en silencio durante un largo rato, hasta que Izuku finalmente dejó de llorar y se alejó de Mina. Esta vez, la chica dudó un poco más en soltarse, pero finalmente lo hizo. ¿Tú, quieres hablar de ello? Empezó despacio, vacilante. No era así como se había imaginado contarle a alguien esta historia. No, y él nunca había querido contarle esta historia a nadie. Había querido enterrarla y no volver a hablar de ella jamás. Pero una vez que empezó, fue mucho más fácil continuar. Simplemente seguir hablando. No le contó todo. No le reveló de dónde había venido Venom, no le contó que Ikatsuki había intentado que se suicidara. No le contó sobre su entrenamiento ni sobre el tiempo que pasó en el bosque. Pero, le contó muchas cosas. Le contó sobre aquel día, hace mucho tiempo, cuando había visitado a un médico y lo habían etiquetado como un donante, un retroceso genético, un fracaso de la evolución. Le contó cómo habían cambiado las cosas con Katsuki, cómo lo había seguido durante años incluso después. Le contó cómo no tener don había significado que todos en todas las escuelas a las que había asistido lo habían etiquetado como una persona inútil y no solo habían dejado en claro que no lo consideraban valioso como ser humano. Mina se mantuvo en silencio durante todo el asunto, con una mirada preocupada y comprensiva en su rostro todo el tiempo. Las únicas veces en que eso se desvanecía era cuando él hablaba de Bakugou, cuando ella tenía una mirada furiosa en su rostro mientras él hablaba. Pero ella guardó silencio hasta que él terminó. Luego le dio otro abrazo grande, esta vez mucho más fuerte, antes de decir nada más. Y mientras Mina le hacía señas al taxi para que se alejara, siguió haciéndolo hasta que dobló la esquina y desapareció de la vista. Entonces su mano bajó lentamente y ella caminó lentamente hacia atrás, hasta que estuvo apoyada contra la pared, respiró profundamente, tomando el aire de la noche. Bueno, sus grandes planes para la velada, no habían salido según lo previsto. Por decirlo menos. Después de contarle todo, Mina canceló rápidamente la noche de películas de la franquicia Alien para ver algo menos deprimente. En este caso, un maratón de Ductales. Puede que no haya sido su decisión más inteligente. Afortunadamente, el humor de Izuku había mejorado considerablemente gracias a su padre, quien como ella había predicho, se había dado cuenta del interés del chico por su seda en la cena. Lo que no había previsto era que a Izuku le interesaría tanto eso. Estaba tan acostumbrada a que aburriera a sus amigos que no había considerado que Izuku pudiera encontrar fascinantes sus temas científicos. No es que ella fuera a quejarse. Después de haber visitado el laboratorio durante una buena hora después de la cena, su estado de ánimo había mejorado drásticamente, convirtiendo el final de su maratón del último gran hurra de la compañía Disney original en una experiencia mucho más positiva. Mientras estaba allí, pensando en toda la historia y en lo capacitistas que podían ser las personas, también llegó a una conclusión. Ella realmente quería golpear a Bakugou en la cara.